Hey, buenas noticias. Tengo un nuevo libro, es una novela y su título es Contenido. Lo edita Blackie Books y ya está a la venta en librerías de toda España. Espero que esté a la venta en librerías de toda España. Siempre te puedes llevar algún disgusto, siempre puede ser que la librería a la que tú vayas no lo tenga, pero en tal caso siempre puedes comprarlo en la web de la editorial de Blackie Books. Esto es blackiebooks.org/catálogo/contenido. La novela es un poco el auge y caída de una startup, una sátira sobre la burbuja de los medios digitales en España. El Vietnam Millennial le han llamado porque se cobró muchas vidas y fue un suceso remarcable en la vida de una generación, en este caso de la Millennial, y es eso, es una sátira que a veces puede parecer que es una pesadilla de ciencia ficción, pero no es una pesadilla, es tu vida. Sin ciencia ni ficción. Realidad, solo realidad. Ni ciencia ni ficción. Esa podría ser un poco la frase, ¿no? Contenido, Blackie Books, ya a la venta, librerías, tú mismo, pero consíguelo. Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. A menudo siento que tengo como 20 pistolas en la boca. ¿A alguien más le pasa esto? El sentimiento de tener 20 pistolas metidas dentro de la boca. Un sentimiento muy extraño. Un poco parecido a o yo lo relaciono con esta tendencia que tengo, que ya he comentado alguna vez en el podcast, de aguantar la respiración mientras leo. Algo inexplicable, ¿no? Y que ya he dicho muchas veces que, claro, me impide leer, por ejemplo, a los clásicos rusos, tipo Tolstoy y Dostoyevsky, por razones obvias, ¿no? Una especie de angustia oceánica, tendencia mía desde la infancia casi a la angustia oceánica. Es más, angustia oceánica podría perfectamente haber sido el título de este podcast, ¿no? Angustia oceánica. ¿Tenemos alguna música así que pudiéramos usar? Angustia oceánica con Carlo Padial. Podría ser un programa de Radio Nacional, de estos que ponen como a las 3 de la mañana. Angustia oceánica con Carlo Padial. Para gente así depresiva o gente que... Bueno, pero luego hay un punto de alegría también, lo veis, ¿no? Entra la guitarra, hay un punto de alegría también, así como de madrugada. Hay un hilo de esperanza también. Hoy de pronto, no, esta cosa de locutor de radio, ¿no? Hostia, es que es demasiado, esto es un quítalo. Esto que oís no es la angustia oceánica, esto que oís de fondo es... están como, no sé, moliendo café o embolsando café. Recordad siempre que estamos en el almacén de Bracafé, en la calle Urgel. Bracafé. Descubre la ansiedad como nunca la has vivido. Ven a tomar el café antes de las 12. El tercer café en Bracafé. El que te hace querer divorciarte. El sistema está hundiéndose. Es el mejor momento para ir a Bracafé. Ven a la Movide. La Movide. Bracafé. La Movide. Bracafé. La Movide. Bracafé. Hoy de pronto me he acordado del extraño momento en el que vi por primera vez en mi vida una ensalada de bolsa. Pero fue un momento raro. O sea, la primera vez lo recuerdo súper bien. La trajo una novia con la que vivía y trajo lechuga en bolsa. Hay algo ahí, ¿eh? Hubo una especie como de alarma, de alerta que saltó, como algo muy indescriptible. Y está muy bien estar atento a este tipo de sentimientos, a este tipo de alertas, ¿no? Tu conciencia ve lechuga en bolsa y algo salta, ¿no? O sea, algo pone a prueba, yo creo, tu naturaleza, ¿no? Son momentos inquietantes, ¿no? Como cuando, ya lo he contado alguna vez, pero cuando ves que se está acabando el paquete de sal, por ejemplo, ¿no? ¿No? Cuando abres el armario de la cocina y piensas, se acerca ese extraño momento, ¿no? Del año en el que hay que comprar un paquete de sal. Damos por hecho que siempre hay sal en casa. Pero ¿qué pasa cuando se acaba, no? Son pequeños momentos de angustia oceánica, ¿no? De momentos extraños de angustia oceánica. Yo creo que eso podría ser un poco el tema, ¿no? De lo que va el prólogo de hoy, ¿no? Y hablando de eso,
Estaba pensando en cambiar de gestor. No solo yo, mi amigo, socio Carlos de Diego, estábamos pensando en cambiarnos de gestor, porque el que tenemos ahora, hay que ser sincero, o sea, lo tenemos desde hace más de 10 años, pero es evidente que no sabe a qué nos dedicamos y siempre nos genera problemas. O sea, siempre hay como una incomunicación bastante grave, porque la mayoría de sus clientes pues entiendo que son, no sé, tienen zapaterías o son autónomos pero con una furgoneta. No sé a qué se dedican, pero desde luego no se dedican a lo que nos dedicamos nosotros, que ni nosotros mismos lo entendemos. Y entonces, a la hora de hacer la declaración, a mí, por ejemplo, me ponen epígrafes muy raros, ¿no? Me pone como epígrafe, ¿no? Sasha Fierce, por ejemplo, ¿no? O epígrafe, Ziggy Stardust. Bueno, son títulos de discos, ¿no? Como no sabe muy bien dónde ponerte. O epígrafe en tu actividad, ¿no? Niggas in Paris, por ejemplo, ¿no? Y que es, no sé si la tienes, el clip es... Y suena esto, ¿no? That shit cray, que es una manera increíble de decir esto es una locura, lo dice Kanye West. Y es así, te tienen en este epígrafe, Niggas in Paris, porque el gestor no entiende lo que... Entonces le suenan canciones como esta y dice, bueno, pues Niggas in Paris, ¿no? Carlos de Diego y Carlo Padial son Niggas in Paris. Y claro, con eso siempre nos toca pagar. Evidentemente, siempre nos va a tocar pagar. Es una muy buena persona, ya he hablado muchas veces de él. Nuestro gestor original se llamaba Leo. Y es una persona, bueno, con unas cualidades increíbles. Ya he hablado muchas veces de su doble condición, de por un lado de gestor y por otro lado de vidente. De hecho, su extensión dentro de la gestoría es Expo Magic. Y cuando llamas, entra también una música un poco como la que le he pedido a Sune. Por la otra vez. Esta es la música del gestor también, ¿no? Expo Magic, extensión número 3. Y tú llamas para pedir hora para la renta, pero te entra esta locura, ¿no? Y entonces cuando quedas con el gestor, este es un poco el clima, ¿no? El tío te dice, muy bien, el tema de la pasta está bien, pero ¿has pensado en lo que viene luego, Carlos? Te lanza este tipo de cuestiones, ¿no? Ya está, quítalo si quieres una. Más cuestiones que quería comentar hoy, un poco dentro de este espacio, ¿no? De momentos inquietantes y angustia oceánica en el que al menos yo vivo, y de esos pequeños fogonazos, pequeñas visiones que te van asaltando, como la aparición de una lechuga en bolsa o el fin del paquete de sal cuando abres el armarito de la cocina. Pensaba el otro día que hay algo muy divertido en que, por un lado, te están alargando la vida, pero por otro lado, a partir de una edad, creo ya muy temprana, te están llamando viejo todo el rato, ¿no? O sea, a partir de los 35, 40, y, o sea, ¿qué mierda es eso, no? O sea, es muy raro. O sea, por un lado te dejan vivir, no sé, 50 años más, pero esos 50 años más te van a estar recordando todo el rato que no vales nada, ¿no? O sea, es muy jodido eso. Eso en la Edad Media evidentemente no pasaba. Te morías con 30 y siempre había respeto, ¿no? Esto es curioso. O sea, la ciencia va a lograr que vivas hasta los 120 años, pero de los 40 en adelante te van a hacer sentir como una mierda, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que poner un poco... O sea, hay que ponerse de acuerdo. O sea, yo creo que como la prensa y la opinión popular se tiene que sincronizar con la ciencia. No pueden ir cada uno por su lado. O sea, no puede ser que a partir de los 40 te digan como, joder, ya eres un puto viejo. No lo hagas eso. No hagas... no te molestes ni en ir al gimnasio, da igual, ¿no? Porque son 80 años lo que te espera. 80 años de roast, de gentuza diciéndote como no, ya es muy tarde para ti. Es como te vamos a alargar la vida solo para poder recordarte durante 70 o 80 años que tu momento pasó. O sea, hay algo sádico ahí en alargar la vida y por otro lado... No sé, a mí personalmente realmente me da igual esto. Yo estoy en un punto de mi vida en el que ha empezado a pasar ahora, en el que no me importa salir a la calle, por ejemplo, con una camisa a la que le falte un botón, ¿no?
O sea, esto es una cosa que antes no me pasaba. Pero ahora ya da igual. Yo creo que es uno de los beneficios de la edad, ¿no? O sea, a veces tengo que ir a la calle y veo que la camisa, por ejemplo, no le falta un botón o tiene un agujero o un jersey, está un poco descolorido y digo, ¿qué más da ya, no? O sea, que tiene sus beneficios también el cumplir años, ¿no? Tiene sus beneficios ser un nigga in Paris, ¿no? Puedes poner otra vez es increíble eso. Esto es lo que suena cuando buscas gestor. Este es el proceso de buscar gestor. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit great. 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 Es genial, realmente Kanye West, definiendo, yo creo, un sentir general al expresar esta frase, ¿no? That shit cray. Cray es como una abreviación de crazy, ¿sabes? O sea, como el tío coge crazy y coge solo el inicio y el final. That shit cray. Porque that shit cray. O sea, todo lo que nos rodea es totalmente cray. Yo soy fanático de Kanye West. No me escondo, me da igual como que esté supuestamente cancelado o no. De hecho, es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, de ser fan y de quién somos fan y por qué somos fan. Y yo soy muy fan de Kanye West. No, de hecho, mi libro está dedicado a Kanye West, a más gente, pero a Kanye West también. Y es una cosa muy deliberada porque es una persona muy importante para mí. Entonces, cuando la gente, bueno, obviamente cuando dices esto, pues saltan las alarmas, la gente te pregunta por qué eres fan de Kanye West o se ríen o se ponen a la defensiva. No puedes ser fan de Kanye West, no puedes ser fan de... O sea, mis playlists está siempre Kanye West y en mis listas de rap aparece Kanye West. Y no entro en esta discusión tan asquerosa entre autor y obra, ¿no? O sea, a mí no me interesa, ¿no? No me interesa nada esta discusión. Creo que tengo la solución para la discusión esta tan asquerosa entre autor y obra. Que les condenen, pero que condenen a quien tenga que condenar, pero que la condena sea grabar más discos en la cárcel, por ejemplo. Condenad a quien sea, Kanye West si hace falta, pero que paguen su condena grabando discos. Es decir, los juzgan y la sentencia es 5 álbumes, 10 mixtapes, 3 singles y en el fondo yo creo que recibirán la sentencia desfavorable con alegría. Dirán, bueno, en el fondo no está tan mal, es tiempo para grabar y salimos ganando todos. Es decir, los meten en la cárcel, que es lo que quiere una parte de la sociedad, pero la condena comporta seguir grabando discos, con lo cual también está contenta la otra parte de la sociedad, la que es fan del artista. Es verdad que esto es más fácil de solucionar con artistas musicales que, por ejemplo, con cineastas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque meter en la cárcel a 300 personas, por ejemplo, para hacer una película, supongo que alteraría un poco el funcionamiento de la prisión diaria, ¿no? O obligaría a todo el mundo que trabaja en la prisión a dedicarse a hacer cine durante unos meses y las consecuencias podrían ser un poco imprevisibles, ¿no? Es decir, nunca se acabaría de saber si la escena en cuestión es una escena. Imaginaos, por ejemplo, que meten en la cárcel a Ridley Scott, por ejemplo, ¿no? Que podría ser perfectamente. Ridley Scott hace pelis muy grandes, tipo esta de Napoleón que está preparando ahora. Si la condena tienes que hacer 2 pelis más, no te va a dar tiempo de más porque es mayor, ¿no? Pero el tiempo que te queda lo vas a pasar en la cárcel, pero rodando 2 pelis más, claro, va a necesitar del resto de presos. Y va a ser difícil, con el tipo de películas que hace Ridley Scott, dilucidar hasta qué punto es una revuelta, es un motín carcelario, y hasta qué punto es una escena de Ridley Scott, ¿no? Es más, probablemente muchos de los presos, que son gente muy brillante, lo aprovecharían para, bueno, esta es la nuestra, ¿no? O sea, se ha subvertido el sistema en cierto modo, ¿no? O sea, es decir, plantea problemas prácticos, pero yo creo que vale la pena valorar esta propuesta que hago yo aquí. ¿Quién lo iba a pensar que desde un puto podcast grabado en un almacén de café se iba a por fin resolver el eterno debate entre autor y obra? Pues se ha resuelto aquí, en este podcast, en el Bracafé, en el almacén de café. En este podcast grabado aquí en Barcelona, ha saltado esta noticia. Ha saltado la noticia. Por fin resuelto el debate entre autor y obra. Sentencia sí, pero sentencia a seguir siendo creativo en la cárcel. Obligadamente, además. O sea, incluso los puedes aislar, excepto a los cineastas, claro, porque necesitan a más gente.
Bueno, este es el tipo de cosas que te puedes llevar, ¿no? De hecho, está bien, en el fondo es una liberación. Es decir, todo el mundo viviría como una liberación el por fin ser cancelado y desearía un juicio y desearía ser condenado, porque pensaría, bueno, se acabó esta carrera de la rata, ¿no? O sea, te puedes ir, por ejemplo, te puedes ir ya de las redes sociales, por fin. Ya no podré mirar qué opinan de mí en Twitter, ¿no? O sea, se acabó, ¿no? Hacerle la pelota a cualquier tipo de chusma, ¿no? En fin, antes de dar paso a la invitada de hoy en Media Offline, hay un par de cosas más que quería contar dentro de este espacio de... ¿Puedes volver a poner la música, Sune? De Angustia Oceánica con Carlo Padial en Radio Nacional de España. Continuamos en Angustia Oceánica. A veces cuando cierro los ojos, antes de dormir, a veces veo a uno de mis antiguos profesores de ilustración de La Massana con una botella de Bezoya bajo el brazo, medio agazapado detrás de su escritorio. Y es en ese momento muy potente, ese momento de transición entre el estado de la vigilia y el sueño, especialmente cuando estás muy cansado, en el que te asaltan este tipo de imágenes originales, ¿no? Como volver a ver a ese profesor de ilustración de La Massana, ¿no? Que iba siempre con una botella, ¿no? Se llamaba Sesé. Su apellido era Sesé. Iba siempre con la botella de Bezoya. Era un tipo muy obsesivo, anal retentivo, diría yo. Y está claro que causó una profunda impresión en mí. Solía dibujarlo durante sus clases a él con la botella, y creo que esa imagen quedó grabada en mi inconsciente. Y ahora vuelve, ¿no? Ahora vuelve junto con otro montón de imágenes, ¿no? Cada vez que cierras los ojos te asaltan este tipo de imágenes muy originales. No sé si os pasa esto. Cuando te vas a dormir empieza la fiesta, ¿no? Hay un periodo ahí. Es como un baile raro, ¿no? Como un carnaval de café, ¿no? Que te llueve encima, ¿no? Que a veces incluso te hace despertarte, ¿no? No sé si os pasa esto a vosotros, pero a veces el carnaval de imágenes, como esta que estoy describiendo, del profesor de ilustración de La Massana con una botella de Bezoya bajo el brazo, es tan vivo y es tan rico y opera a tal velocidad que te tienes que despertar pensando, hostia, ¿de dónde coño ha salido esta imagen, ¿no? O sea, es como si el inconsciente te empezara a tirar billetes a la cara, ¿no? Cuando intentas dormir, como si fueras una especie de stripper del sueño. Quítalo, Sune. Yo creo que sería un buen programa para Radio Nacional. Alguien así, ¿no? Haciendo asociaciones libres a las 3 de la mañana, con un digerido de fondo, ¿no? Un digerido australiano. Y esto que estaba diciendo me recuerda un par de cosas más que quiero comentar. Igual ya lo había comentado antes en otros podcasts, en anteriores podcasts, pero da igual. Ya lo he dicho muchas veces, puedo repetir tantas veces como quiera las cosas. No quiero estar obligado a esa dictadura de siempre traer lo nuevo. Pues no traigo lo nuevo, voy dando vueltas también a cosas que ya he contado, ¿no? Hay una circunstancia que me flipa, insisto que no sé si lo he contado esto ya, en directo sí que lo he contado, pero no sé si habéis intentado pedir alguna vez la hora dentro del sueño. No sé si habéis intentado pedir la hora dentro del sueño. Pues una cosa que no se puede. Yo lo he intentado muchas veces. O sea, he detectado al despertar algunos días, pensar, hostia, ¿qué pasaría si pidieras la hora dentro del sueño? Pero no se puede. O sea, cuando intentas pedir la hora dentro del sueño, la gente con la que estás en el sueño, sea el tipo de situación que sea, da igual, se vuelve totalmente loca. O sea, se rompe todo de golpe. O sea, tú en el sueño estás en una fiesta, o bueno, un poco como son los sueños, en una reunión con más gente, o estos espacios un poco definidos, ¿no? Y de pronto al tío que tienes delante, al quien sea, sabiendo tú que se trata de un sueño, porque tienes estos pequeños, seguro que os pasa a vosotros también, tienes estas pequeñas revelaciones oníricas dentro del sueño, pequeños que dices, vale, esto es un sueño, ¿no? Tengo una cierta autonomía aquí. Podría intentar, ¿qué es lo que intentas cuando eres adolescente? Follar al que tengas delante, ¿no? Aunque sea un hombre, da igual. Pero eso es lo que de 14 a
no sé, a 35 es lo que intentas, ¿no? O sea, cuando tienes esa lucidez, te follas a quien sea, ¿no? Y dices, hostia, aquí puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, aquí está, esto opera en otras circunstancias. Y entonces te follas, pues yo que sé, está tu padre, por ejemplo. Bueno, quien sea, quien esté. El profesor de ilustración de la Massana con la bezoya bajo el brazo. Da igual, quien sea, hombre, mujer, un grupo de personas. No, ese es donde estás tú en esa... Pero a medida que te haces más mayor, yo creo que hay una cierta evolución y intentas un juego más interesante, yo creo, ¿no? Que es pedir la hora, por ejemplo, ¿no? Entonces en el sueño estás en la fiesta, en la reunión esta, y sabiendo que se trata de un sueño, intentas probar los límites del momento, de ese momento que te pertenece totalmente. O sea, toda esa gente está ahí por ti. Y entonces al que tienes delante, en mitad de la conversación que estabais teniendo, que luego no vas a recordar, que no sabes muy bien qué es, él está moviendo los labios, tú también, no sabéis de qué estáis hablando, porque eso es lo bueno del sueño, estás viéndolo de dentro, fuera, como un enjambre. Le dices, oye, ¿qué hora tienes? Y en ese momento ves como el pavo que tienes delante se descompone al instante. O sea, el tío se rompe. O sea, se rompe como en una puta peli de Lynch. O sea, y lo flipante también es que, o sea, se rompe todo. Se rompe la sala, todo el mundo que estaba detrás, que parecía que estaba haciendo otras cosas, os mira y sale corriendo del sitio, de ese sitio informe en el que estabais. Todo el mundo. O sea, se rompe el vodevil onírico, podríamos decir. Como viniéndote a decir, no se pide la hora aquí. O sea, aquí no se pide la hora. Y relacionado con eso un par de cosas más que creo que tienen relación. De hecho, creo que no he dejado en ningún momento de ir saltando de una cosa a otra dentro de este tema de momentos extraños, angustia oceánica. Este programa posible, Media Offline, se podría haber llamado Angustia Oceánica, se podría haber llamado La Habitación del Pánico, era uno de los títulos favoritos de Sune. Incluso valoramos al venirnos aquí al almacén de Bracafé cambiarle el título y llamarle La Habitación del Pánico, ¿no? Que no sé si le hubiera gustado a la gente de Bracafé que definiéramos su negocio como La Habitación del Pánico. Pero bueno, fue la propuesta de Sune. Se estuvo considerando hasta el último día y dijimos, es igual, sigamos con Media Offline, que no sabemos muy bien qué significa, no significa nada, pero nos viene bien. Y aparte ya tenemos producidos los programas anteriores. De hecho, el tema de la angustia oceánica, esto lo he contado alguna vez, en mí se aparece, no sé en los demás, pero luego lo he encontrado esto en el libro Teoría psicoanalítica de las neurosis de Otto Fenichel. Es un sentimiento que aparece en el bebé ya. Aparece en el bebé y tiene un doble origen, por decirlo de algún modo. Por un lado, es donde aparece la angustia del bebé ante lo que no es él. Ante lo otro, cuando el bebé empieza a descubrir que no es omnipotente, es decir, que el mundo no está compuesto solo de él mismo y de elementos que están ahí fuera para complementarle a él, ¿no? En este caso, por ejemplo, la madre, ¿no? Y empieza a diferenciar la cuna, los juguetes, y ahí nace la angustia oceánica, al darte cuenta de la inmensidad de lo que no eres tú. Pero también, alguna gente un poco más malintencionada vincula la angustia oceánica con el momento en el que el bebé frota sus genitales cuando está boca abajo en la cuna y ve el océano, el bebé, ¿no? Se le aparece lo que está por venir, ¿no? Que es esta persecución permanente del orgasmo, ¿no? El otro día estaba viendo con mi novia la película Se acabó el pastel, no sé si la habéis visto. ¿Tú la has visto, Sune? No. Con Meryl Streep y Jack Nicholson, que ya la había visto hace muchos años. Está escrita por Nora Ephron. Ahora hay un revival de Nora Ephron. Es una magnífica guionista y escritora, muy aguda y muy, muy ingeniosa. Y cuando ya llevábamos 40 minutos de la peli, la estábamos viendo, creo que era porque mi novia Desiree tenía que escribir luego algo sobre Nora Ephron y sobre esta reivindicación que se ha producido en los últimos años de su figura. Cuando llevamos 40 minutos de la película Se acabó el pastel, ¿de qué año es, Sune? ¿Lo sabes? 86.
Bueno, pues es una peli de 1986, ¿vale? Luego no digáis que nos lleváis cosas. Y cuando llevábamos 40 minutos de la peli, que está muy bien, es una comedia muy amarga sobre la vida de pareja y la infidelidad y demás, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que cuando llevábamos mucho rato de la peli, a la mitad, la estábamos viendo de noche, me di cuenta de que estábamos totalmente metidos dentro de la peli. La peli se sostenía muy bien para ser una peli del 86 y de pronto caí en la cuenta de que en la peli no hay móviles. No hay móviles. Y me di cuenta de que no los echas en falta. O sea, es potente esto. Cuando ves una peli antigua, no te salta a la vista que no hay móviles. O sea, no echamos de menos los móviles. Y empecé a pensar, ¿por qué no los echamos? O sea, ¿por qué no? Sería normal que en los primeros minutos de la película dijéramos, hostia, pues que pillen el móvil, ¿no? O sea, la mayor parte de los problemas que tiene la gente en el cine previo a la invención del móvil se podrían haber resuelto con un iPhone. Y entonces, claro, anula casi toda la historia del cine, porque es la mayoría de cosas. O sea, con la muerte en los talones, psicosis, evidentemente, a los 5 minutos, saca el iPhone, se acabó la puta peli. Y eso, al darme cuenta de eso, paré la peli y le dije a Desiree, ¿te has dado cuenta? No hay móviles. Y Desiree no le dio la más mínima importancia. Le dije, no, es muy potente esta idea. O sea, llevamos mucho rato viendo esa peli, disfrutando con la peli, totalmente inmersos en la película, sin darnos cuenta de que los personajes estarían en otra situación completamente diferente, especialmente en una peli sobre infidelidades, con los iPhones, porque miras el iPhone, se acabó todo, está todo ahí. Meryl Streep hubiera descubierto que Jack Nicholson le está engañando en el minuto 2 de película. Y Desiree no le quiso dar, dijo, porque no valora estas impresiones mías. Entonces yo la paré, le dije, como no valoras este tipo de observaciones, si en vez de hacértela yo te lo hubiera hecho alguien, empecé a hacer una lista de gente de otra, y me dijo, ¿a qué viene esto? O sea, estoy viendo la peli por trabajo. Y dije, no, pero es así, o sea, te estoy todo el rato lanzando cosas que creo que son muy guays y no las estás valorando. O sea, hay una idea muy de fondo aquí. Si te viene Zizek o te viene Oliver Sacks, te mola la idea. Y te vengo yo con ella y como sí, dale al play porque es tarde ya. Y la cosa es que eso lo relaciono con artículos recientes que he leído también en medios de estos pijos, norteamericanos tipo de Atlantic y demás, y New Yorker, porque soy así de pedante y los leo, y estoy suscrito a las newsletters, o sea, imagínate el nivel de imbécil, ¿no? De cretino, pero que me gustan, que por eso lo hago. Y en muchos de esos artículos señalan que en los sueños de la mayoría de personas, incluso a día de hoy, en 2023, no aparecen los teléfonos móviles. O sea, los teléfonos móviles no han entrado en nosotros, en nuestra herencia filogenética, en nuestra... O sea, sigue pesando lo atávico. Y ahí no había móviles. Es una idea muy, muy potente que os estoy lanzando aquí. Espero que la valoréis un poco más que mi novia. Es una idea, joder, da mucho que pensar. Especialmente, y aquí es donde ya cuadra todo, si lo relacionas con lo de pedir la hora dentro del sueño. Y la relación y la reacción que tienen los personajes dentro de esos sueños, ¿no? Pon la música otra vez. Aquí me he sentido como Tamariz, como un mago. Todo ha cuadrado, Sune. No ha sido fácil, pero todo ha ido bien. Y hasta aquí, Angustia Oceánica, con Carlo Padial, un programa de Radio Nacional. De 3 a 4:30 de la madrugada, sin anuncios. Sponsorizado por Bracafé. El café más inesperado. El café de las 4. El café que no te lleva a ningún sitio. Se acabó el pastel. Si estás escuchando este programa, se acabó el pastel. Bueno, y vamos ya con la invitada de hoy en Media Offline. Estoy muy contento, Sune, porque hoy he hecho una intro de media hora clavada. Te dije que lo íbamos a hacer. Y hoy es el día. Últimamente las intros estaban quedando larguísimas. Y aparte creo que hay una correlación entre cuanto menos tengo que decir, más me alargo en realidad.
Y cuando más certero creo que soy, más corto. Es potente esto, ¿eh? Es un poco parecido a lo de las plataformas. O sea, cuanto más oferta hay, menos queremos ver. ¿Sabes? Esto que pasa ahora, que tienes 7 y dices, me voy a dormir, esto es asqueroso. No hay nada, ¿no? Después de ver 1000 posibilidades, 1000 títulos, ¿no? Es que no hay nada. Pues esto es parecido. Cuanto menos tengo que decir, más me voy a los 50, 60, hasta 70 minutos, ¿no? En cambio, hoy tenía muy claro lo que os quería contar. Y tenemos a Mariana Enríquez hoy en Media Offline. Es un acontecimiento para mí. No sé, es una persona que de hecho yo había descartado que pudiera venir al podcast porque me parecía inasumible. O sea, me parecía que no lo íbamos a conseguir, que no era posible. Y para quien no la conozca, si queda alguien que no la conozca, Mariana Enríquez es una escritora argentina, para mí, una de las mejores escritoras del mundo. Si por lo que sea no la habéis leído, ella es la autora de Nuestra parte de noche, que es la novela que yo creo que la ha dado a conocer internacionalmente. Os la recomiendo muchísimo. Pero también son magníficos sus volúmenes de cuentos. Tiene Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Son 2 volúmenes de cuentos. Ella siempre se mueve bastante en el territorio del terror, del fantástico. Habla a menudo de sociedades secretas, pero lo mezcla también con la tradición fantástica argentina, también con la historia política de Argentina. Hay una mezcla ahí brillantísima, pero también con algo de literatura gótica y toda la tradición norteamericana de terror. Y bueno, ella tiene también una producción de artículos extraordinarios, compilados en un volumen que se llama El otro lado, que os lo recomiendo muchísimo. Y donde habla básicamente de todo, porque ella aparte de ser escritora, es periodista, y a mí me interesa especialmente esa mirada que tiene ella y era una de las gracias de traerla aquí, no traerla para hablar de sus libros, porque creo que para eso podéis encontrar infinidad de podcasts, programas de televisión, de radio a los que ha acudido, muchísimos coloquios que están íntegros en YouTube. A mí me interesaba encontrar un ángulo un poco diferente para hablar con ella, y me interesaba, como digo, especialmente esta mirada que tiene ella de gran conocimiento de la cultura popular, ¿no? Y la capacidad que tiene de elevarla y de ponerla en su contexto adecuado, ¿no? Y dentro de eso quería que viniera Mariana para hablar de algo que no es lo habitual, ¿no? Normalmente, como digo, se la trae para hablar de literatura fantástica y de terror, pero yo quería hablar del fenómeno que ella conoce muy, muy bien, del fenómeno de los fans. El fenómeno de los fans. El hecho de ser fan. Ella es fan reconocida de muchas cosas, por ejemplo, de Nick Cave, de Elvis Presley, es una grandísima conocedora, de Taylor Swift, por ejemplo, es una grandísima defensora de Taylor Swift, que es algo que quizá pueda sorprender, del mismo modo que yo soy un grandísimo fan de Kanye West, como os he contado al inicio, o de Drake, o de Prince, o de Tupac, y me parecía muy interesante que nos juntáramos ella y yo para hablar de la condición de ser fans. Ella acaba de publicar también un librito que creo que solo está disponible en Chile, yo no lo he podido leer porque no está distribuido aquí, sobre la idea del fenómeno fan. Y como digo, es una persona que sabe tanto de todo que creo que esa premisa nos va a llevar a hablar de muchas cosas. Y de eso vamos a hablar hoy en Media Offline con Mariana Enríquez, del fenómeno de los fans y de dónde cae hoy el fenómeno fan en este momento presente tan curioso, donde yo sostengo la teoría, pero a ver qué opina Mariana, de que la contracultura ya no existe y por lo tanto la idea del fan está puesta en cuestión. O sea, ¿cómo puede existir el movimiento fan cuando no hay contracultura, ¿no? Cuando todo está asimilado por esta especie de conglomerados raros, ¿no? Que Disney o sea, ¿dónde queda eso, ¿no? Cuando siempre el fan había nacido de los márgenes, ¿no? Fuera un trekkie, fuera un fan de Zappa o fuera lo que fuera, ¿no? Y eso alimentaba el mainstream, ¿no? Pero ahora el mundo ha cambiado y creo que es increíble tener a Mariana para que nos dé su opinión de si es posible ser fan hoy. Es decir, si es posible ser fan hoy en un momento en el que todo el mundo, por ejemplo, si eres fan de Tupac, va por la calle con una camiseta de Tupac sin haber escuchado nunca a Tupac, ¿no? ¿Dónde te deja a ti eso como fan de Tupac? A mí, desde luego, se me quitan las ganas de escucharlo. Bueno, no lo sé. Me siento anulado como fan cuando veo a decenas de personas por la calle que sé que nunca han escuchado a Tupac con camisetas de Me Against the Wall, All Eyes on Me, etcétera, ¿no? ¿Por qué todo es asimilado por esta especie como de
lo que los norteamericanos llaman el normie fan o el normie fandom, ¿no? Es decir, es aquel fan que lleva una camiseta de Mandalorian porque se la han regalado en el Primark, ¿no? A 2 euros, ¿no? ¿Se puede ser fan de Star Wars? No lo sé. Esos son el tipo de ideas que le quiero lanzar hoy a Mariana para hablar de todo este mundo del fenómeno fan, que seguro que nos llevará, insisto, a hablar de muchas más cosas hoy en Media Offline. Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Me voy despertando todo el rato. Claro, yo porque duermo con pastillas, entonces ¿Ah, sí? es igual, claro. ¿Qué pastillas son? Clonazepam Ah. y antidepresivos. O sea, entonces no estoy muy en la realidad tampoco. O sea, estoy químicamente controlada hace muchos años y no, es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué pasarías? Me deprimo. Uh-huh. Me deprimo y no tengo ganas de hacer nada, no voy, no. Aparte es como una especie de... y no duermo. Uh-huh. ¿Qué efecto tiene el antidepresivo? O sea, ¿cómo te conecta como al exterior? O... Te conecta al exterior, si no es como no me importa, es como soy muy capaz de decir, bueno, no voy hoy a la charla y no voy y no me importa. Uh-huh. Ya. O voy y estoy callada. Quiero decir, o sea, te desconecta como decís, bueno, en el mundo no tiene la menor importancia y eso se vuelve peor. Yo no es que no me tiro en la cama y eso, lo que me pasa es que no me... Puedes mantener el hábito, por ejemplo, de escribir y eso sí. Tampoco. ¿No? No, porque no te importa nada. Es como muy oscuro, es como, bueno, sos un vegetal. ¿No? ¿Cuántos años lo has tomado? ¿Cuántos años llevas tomándolo? Mucho. Creo que 5 o 10. No, más. ¿Más? 20 años. ¿Sí? Diferentes cosas. ¿Y sientes que es lo que te mantiene como conectada de algún modo? Cada vez que lo dejo, cuando caigo, no puedo, tengo que recurrir a lo mismo. O sea, no lo soluciono de ninguna otra manera. No. Yeah. No funciona, es químico, claramente. Yeah. O sea, inyecto eso y es como, bueno. Lo has focalizado claramente como lo que es, como algo químico, pero de decir, ¿y si prescindo de ello y lo combino con terapia o no lo terapia sé? Hago terapia todo, también. También, todo. Sí, no, tengo problemas. ¿Y qué lugar deja la medicación a la terapia? O sea, ¿que trabajas en la terapia entonces? En la terapia trabajo sobre todo las dificultades puntuales. Decir que no, muy inmediato, quiero decir, la neurosis inmediata para no espiralar, quiero decir. Ya, entrar en una tienda y no atreverte a salir, yo por ejemplo eso me pasó durante años, o en tu caso entiendo ahora, cuando dices decir que no es también lógico, ahora estás obligada a decir que no a muchas más cosas que antes, entiendo, ¿no? Todo el tiempo, y a mí me cuesta mucho decir que no porque pienso que nunca más me van a llamar, me van a decir que sí, voy a terminar exiliada en una cueva. Porque... Y es generar como un conflicto, bueno, enfrentarte a una especie de posibilidad de ser agredido. Bueno, no lo sé, ¿cómo lo vives? ¿Qué es lo que te da miedo? No sé, como yo tengo una ansiedad un poco descontrolada, cuando digo que no a algo, enseguida lo que pienso es me van a llamar más, me van a decir algo, van a hablar mal de mí, o sea, no sé. Es muy raro, pero lo que quiero decir es una cosa que me pasó una vez que es bien de película de terror también, además. Estábamos caminando en el sur con mi marido en un lugar despejado. Cuando digo despejado no había un árbol, nada. A mí me dan miedo los espacios abiertos, mucho más que los cerrados. Y de repente hay esos aviones que dejan una estela de humo y mi mente pensó, hay un incendio forestal. Ahora, si había un incendio forestal, estaba muy lejos nuestro. Y todo ese camino hasta que llegué hasta la casa fue el sufrimiento espantoso por el incendio forestal, que no existía. Hasta que llegué y le dije a él, pienso que hay un incendio forestal, y él me dijo, bueno, estamos en problemas. Yeah. Entonces así. Entonces decir que no entra dentro, o sea, la fantasía que ocurre después es diversa, pero siempre es absolutamente exagerada con respecto a la... Ya, luego no suele suceder nada. Sí. Nada. Pero lo único, digamos, que durante la vida a mí me solucionó eso fue el escape imaginativo, quiero decir. O sea, era como, yo estaba en alguna cosa así y estaba, no sé, fascinada por Nick Cave y me sumergía en eso. O sea, fue siempre las vidas alternativas, quiero decir, y el escribir entra en eso. Yeah. O sea, decir, bueno, esto no está funcionando, pero esto sí.
Y ahí no te has flagelado, y te lo digo porque a mí me ha pasado mucho y eso también nos llevará a hablar del tema fan y demás, pero está totalmente conectado, como tú dices, fantasía, fan, Sí. creación literaria o de otro tipo, con la sensación de huida, de ser una persona no completa del todo, no resuelta. Es decir, yo muchas veces por ejemplo, mi fascinación por la música negra, yo lo vivo como una especie de eso, también como una especie como de expresión patológica de algo. Es decir, Sí. mi incapacidad de estar aquí en España, que no le gusta a nadie la música negra, por ejemplo. Claro, ¿Hasta qué en punto? Argentina es igual, no le gusta a nadie la música negra. Claro. Es decir, y tengo tendencia como a decir, como bueno, quizá es la expresión de algo patológico. O sea, hay especie de sí. que quizás sobra, ¿no? No lo sí, sé. no, yo sé que es la expresión de algo patológico. Y bueno, ya está. O sea, ya sé que cuando voy hacia ahí, digamos, y entro en ese mundo de la imaginación alternativo, es lo que me ayuda a que todo esto que no funcione tenga un poco más de sentido. Porque está el mundo imaginario, que es variado y que no incluye solo la creación, es esto, el fanatismo, obsesionarme por ciertas cosas. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo detectas tú que empieza? Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo la sensación de haber vivido como una especie de letargo grave, severo, de blindaje raro, afectivo hacia el exterior por mis padres. Es una gente muy invasiva y a rescatarme, o bueno, no sé si rescatarme, pero aparecer como algo destacado de la música negra, por ejemplo. Es una especie de fuga extraña. Sí. De la que va a salir él, pero a la vez yo me he flagelado mucho con esa idea como de quizá esto es la expresión de que estoy muy mal y debería como me estoy yendo del mundo y me estoy yendo especialmente de la sociedad española en la que se supone que me quiero abrir camino, pero no sé en tu caso cómo aparece ese primer momento. Es complejo porque también tiene que ver con los padres. Mis padres me mandan, mi mamá le tiene miedo a las multitudes, entonces me manda con una amiga de ella, yo tenía 12 o 12, sí, por ahí, 11, al concierto de Amnesty International que se hizo uno en Chile, no, en Chile se hizo mucho después, pero era el concierto de Amnesty, el primero grande que se hace post dictadura, con las madres de Plaza de Mayo, etc. Y tocan, me acuerdo, 3 músicos argentinos, que no importa, pero yo me gustan, parecía todo horrible. Yo en ese momento escuchaba casi exclusivamente a Mozart, porque estaba absolutamente obsesionada con Amadeus, la película, pero obsesionada. Y estaba enamorada del actor que hacía, estaba enamorada de Mozart. Estaba enamorada de Mozart, de Rimbaud, era un freak, y de Heathcliff, del personaje de Cumbres Borrascosas, y en manga del Capitán Reimer. O sea, no, quiero decir... ¿Qué era lo que te llamaba la atención? La idea de un genio como absoluto, de la idea como de alguien que era... No sé. No lo sabes. No sé. Era, en fin, bueno. Como esa cosa virtuosa. Sí, y la... No sé, sí, la facilidad para crear algo. Uh-huh. Y me gustaba, además, me parecía. Yo lo escuchaba como canciones pop. Tenía un disco, era un vinilo doble, me acuerdo, de Amadeus, y yo estaba todo el tiempo con eso. Pero a mi mamá le parecía, mira, a la chica le gusta la música clásica, pero no me gustaba la música clásica, me gustaba Amadeus, era diferente. Mi mamá igual nunca me prestó atención en ese sentido. Pero me manda a Amnesty como para mi educación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de Tracy Chapman, me gustó, más o menos, era muy sencillo. Yusun Udur, no entendí nada. Peter Gabriel, dije, bueno, no me gusta la música, claramente, empecé, es horrible. Sting, pensé, él es muy guapo, pero no. Y después se fue mucha gente después de Sting, porque el último era Bruce Springsteen. Que en ese momento en Argentina Bruce Springsteen estaba muy asociado con, sobre todo para la izquierda, con Reagan, ¿no? Con Reagan y Born in the USA y qué sé yo. A su pesar, ¿no? Pobre hombre. Y empezó ese concierto y yo dije, no, encontré mi casa. Yo sabía inglés ya, o más o menos, porque iba a una escuela bilingüe. Quedé trastornada, pero trastornada así como trastornada. Me pasaban noches enteras sin dormir buscando en la radio y siempre pasaban la canción que él no había tocado, porque me acuerdo de las que tocó, que es Thunder Road, y la que se pasaba por la radio era una versión acústica, que era increíble y que no estaba en el disco que se conseguía. Estuve años hasta encontrar ese disco, es un disco cuádruple, pues Springsteen es excesivo. Muy prolífico, sí. Y ahí me obsesioné, fue mi primera obsesión infantil, quiero decir. Después me gustó como cosas más normales de mi edad, qué sé yo, Duran Duran. ¿Qué crees que te tocó? Primero la narrativa. O sea, yo entendía un poco de las canciones y después es muy triste la música de Springsteen. Es una música muy, digamos, cuando no hace rock y hace esas canciones muy melancólicas,
había algo ahí que era como una nostalgia de algo que yo no conocía. Después me pasó igual con Elvis. Y era como alguien que estaba transmitiendo con una antena desde un país que yo no conocía. No hablo de Estados Unidos, digo de un país imaginario donde ocurría eso, que no sé qué es y que nunca supe qué es, que es ese terreno imaginario donde yo quería estar. Esa es una idea muy potente. A mí me pasa con Prince eso. Prince evidentemente emite también, o Zappa, otra obsesión mía, Sí. emiten desde zonas, bueno, supongo que todos los grandes artistas, Johnny Mitchell también. Sí, desde una zona que es no. de ellos, ¿no? Yo a Prince lo vi en vivo en Argentina. Tocó 1 hora nada más, menos, 40 minutos. La gente estaba enfurecida porque además era un estadio, era muy caro. Y yo me acuerdo que el show terminó y me pareció que estaba bien lo que había tocado. Estaba todo el mundo furioso y yo decía, ¿pero qué más quieren? Yo no creo que no podía racionalmente tener más de lo que había tenido. Había sido perfecto. Yo nunca había visto una cosa así. O sea, 40 minutos perfectos. Y eso habrá sido el 91, después de Diamond es el New Tour. Sí. Que era muy guay, estaba muy bien. Muy. Y además yo todavía no trabajaba como periodista, era muy chica, pero era muy salvaje, entonces había llegado muy adelante. Además la gente que estaba en Argentina, la música negra no existe, por eso el rock es tan feo. Porque el rock está totalmente influenciado por la música progresiva. Pasa exactamente igual en España. Es una especie de cosa muy, muy, muy patatera, hablando claro. O sea, es terrible y no sabes muy bien de dónde sale. Y tiene que ver con eso. ¿No? En España la música negra nunca ha funcionado. Y decías que la siguiente, o quizá no es la siguiente, pero ¿es Elvis? Sí, primero Duran Duran. Duran Duran, que fue como mi momento, era como mi boy band. O sea, todas las chicas tienen momento de boy band, digamos, ¿no? Y mi momento de boy band fue Duran Duran. Estaba enamorada, obsesionada con el bajista. ¿En qué año es eso? Y el primer disco que me compré, cassette, que fue el primer disco que me compré con mi dinero, además fue Arena, que es del 85. Los conozco muy poco, conozco los singles. Solo es que yo soy como negro, pero en plan de Atlanta. No entiendo, sí. O sea, soy así. O sea, lo que le gusta a un afroamericano que los domingos hace una barbacoa con su familia y ponen Charlie Wilson, Gap Band... Sí. Es a lo que yo respondo, es decir, y que luego puede bifurcar hacia Prince, hacia James Brown, Curtis Mayfield, Gil Scott-Heron, pero también hacia Future y John Thug y Migos. Y ese es mi mundo. Sí. Lo que se sale de ahí a veces, que se escora más al pop. Yo tengo dificultades para incluso aún siendo negros. O sea, por ejemplo, nunca he conectado con cosas tipo TV on the Radio o Fishbone, que me gusta mucho, pero no acabo de llegar. Sí, porque tengo esta cosa de negro tipo de Whispers. O sea, soy como una especie, como debería llevar como un Jerry Curl de estos. Y ese es mi interiormente, es lo que siento que soy. Pero Duran Duran, es curioso que lo menciones porque el vídeo es el de Wild Boys, que tiene una estética medio Mad Max. Sí, lo dirigió un australiano, Russell Mulcahy. Sí, que era un gran director. Sí, y era... Ese vídeo me voló la cabeza de a pequeño. Mí también yo no entendí, era como... Me daba mucho miedo, a mí de también, hecho. Terror. Creo que ahí también esa estética me fascinó. Sí, que hay un punto medio indígena raro. O sea, hay como una especie como de personajes tipo de Mad Max, como con... Sí, es muy Mad Max. Y no entendía como que una canción de baile, pop o lo que fuera tuviera esa estética. O sea, como que se les hubiera ocurrido sumarle eso a aquella canción que claramente podrían haber sido ellos tocando en un interior, ¿no? Con los instrumentos. Como hacían de vez en cuando. Lo que pasa es que era ahora con el tiempo, yo cuando los veo pienso que era una banda muy sofisticada para adolescentes. O sea, la consumían mucho adolescentes, pero era muy sofisticada para adolescentes. Entonces te abrían cosas. O sea, yo leía las entrevistas obsesivamente y ellos decían que eran fans de Chic y eran fans pero también eran fans de los Pistols. Entonces yo decía, bueno, vamos a escuchar Chic y los Pistols. Entiendo la mezcla, sí. Y la reconozco en Duran Duran, ahora que lo dices. Entonces escuchaba las dos cosas y decía yo... Un sonido muy sofisticado por un lado, pero con una actitud... Sí. Entonces, bueno, y Roxy Music. Para ellos eran eso como las 3 influencias principales. Entonces ahí yo empecé a escuchar música negra, glam y punk. ¿Eso con qué edad? Casi al mismo tiempo, 11, 12. ¿Y sentías que te acompañaba alguien en ese viaje? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar ya con 10, yo fui mucho más tardío, pues soy una persona de muy lento desarrollo, pero con 15, 16 empezaba a comprarme ya, o a intentar que me compraran los discos de Prince,
creo que era la época de Diamonds and Pearls y todo eso, Sí. los amigos del cole, instituto, lo que fuera, claramente te preguntaban, ¿pero qué ets maricón? Claro. No, yo no tenía compañía, pero pero a mí nunca me... Nadie ¿cómo lo decir? entendía, la gente estaba escuchando U2 en esa época mía. Claro, ¿sabes? claro. No, estabas totalmente solo. Y tú habías visto a Prince a lo mejor en el MTV Video Music Awards o con el traje ese amarillo que mostraba como Sí. el culo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estabas como muy emocionado, como guau, es un momento importante, yo creo, en mi vida. Ese traje, esa canción, Get Off, y no tenías nadie con quien compartirlo. Yo compartía muy poco. Y Te daba igual. sí, me sigue dando igual. O sea, a veces la gente, por ejemplo, gente que por ejemplo no le gusta Nick Cave, suponte, por decir algo. Y la gente me dice, perdón, como, y yo digo, no me importa nada, porque a mí lo que me da este hombre, me da igual que te lo dé a vos. Ya. No, es así, es así. Me da igual, no me importa. ¿Y qué haces cuando eres, como te está pasando ahora, la que eres tú, la que tiene fans? ¿Cómo lo introduces dentro de ese fenómeno y de esa cultura y ese conocimiento tuyo de lo que es ser fan? Al principio no lo vivís como pensás, creo, que lo vivirías, y la primera sensación que tenés es una sensación de, primero, extrañeza y agradecimiento al mismo tiempo, como que no lo puedes creer, es raro. Y se te da por hablar con ellos y compartir y como hay una cosa. Y después te das cuenta que el fenómeno exige, no sé si fenómeno llamarlo, pero que la situación exige un poco de lejanía. Porque son, aunque no sean millones, que sean, no sé, 100 personas que se pueden juntar a una tarde, es un montón de gente, o sea, y es emocionalmente muy demandante, porque todos tienen algo para contarte. Tu libro me hizo esto, tu cosa me hizo eso, tu ropa me gusta, o sea, como, y hay algo vampírico en la cuestión. O sea, necesitan tu energía porque a ellos les infundió algo. Entonces vos no podés, no se puede retribuir de la misma manera. Y a mí... ¿Y te agota? Te agota, sí. Entonces hay como algo de saber poner distancia que es bastante difícil. Después, con el tiempo, se va volviendo natural porque por número no se puede atender, digamos, ¿no? Pero lo más extraño de todo es la apropiación que hacen, que a mí es lo que más me interesa también, creativa, ¿no? O sea, como la literatura no tiene imagen, o sea, sí, pero quiero decir, no tiene imagen real, en el mundo físico los dibujan a los personajes, se los tatúan, hacen casitas, hacen cartas de tarot, hacen, bueno, digamos, pequeñas animaciones, digo esto no hablando de lo profesional de adaptar ni nada, sino lo totalmente fanzines, continuaciones, escriben, qué sé yo, y a mí todo eso como que todavía me gustaría tenerlo. Continuaciones de tus obras, de tu novela, por ejemplo. Sí. A mí todo eso todavía me gustaría tenerlo todo, pero también sé que va a llegar un momento donde voy a tener como que decir, bueno, ya está. Y a veces pasan cosas muy raras como para mí. En Nuestra parte de noche, por ejemplo, hay una historia real de una niña que fue como una niña que para mí fue un fantasma de mi infancia, se llamaba Mayra Sánchez, es una nena que murió en una luz después de la erupción de un volcán en Colombia. Y como eran los años 80 y nadie tenía cuidado, y no existía nada de lo que existe ahora en ese sentido, se pasó toda su agonía, que fue larga, como 3 días por televisión. Y iba teniendo ella, como estaba atrapada con un tronco sobre las piernas o una madera, no me acuerdo, y estaba apoyado en otro. Como negros, ¿no? Sí, porque la sangre se va, cuando la sangre se corta, de niña también, sí. Todos los ojos negros y las manos también se le van poniendo azules y cada vez más grandes, hinchadas por el agua también. Una especie de monstruito. Pero hablaba como una niña normal y decía dónde está mi mamá, y después empezaba a decir cosas muy raras porque ya sabía que estaba deteriorándose mucho, y yo eso no me lo puedo olvidar de ninguna manera. Y mucha gente no sabía si era cierto o no, entonces lo googleaba y lo encontraba, pues está todo en YouTube. Y empezó a aparecer gente que la dibujaba, y vino una vez uno que me hizo un cuadro enorme de la niña agonizante. Que existe. Porque una cosa es que te hagan un cuadro enorme de un personaje, no sé, de Hellraiser, ¿no? Te hacen Pinhead. Bueno,
es horrible y todo, pero es una cosa, pero esta es una criatura de verdad. Y me vienen con ese cuadro enmarcado, muy lindo. O sea, muy lindo en el sentido de muy bien producido, pero todo es perverso. ¿Y qué hiciste con el cuadro? Lo tengo escondido. O lo puse detrás de un armario. No la quiero ver. O sea, me parece como que se está conjurando una cosa muy extraña, está molestando eso, no sé. Que claro, mientras está contado sin la imagen en el libro, bueno, es un relato, como un relato más, pero digamos que una persona se haya molestado, haya buscado la foto y haya pasado quién sabe cuánto tiempo pintando a esta niña muerta, que es un fantasma de mi infancia, bueno, y ese es el momento donde la cuestión fan, en un grado pequeñísimo, se empieza a ver como esa parte oscura que tiene, que es la parte donde sí, te vampírica, aman. ¿no? Sí, lo que tú has dicho es muy interesante. Sí, y donde te aman, pero hay algo que si vos no respondés a la demanda, la reacción es muy potente. Y ese es el momento para mí más raro, porque no se puede responder. O sea, es un fenómeno que termina siempre siendo insatisfactorio para los dos, porque es imposible responder a la demanda. Aunque sean pocos, porque la demanda emocional es muchísima. A mí me pasó, de hecho, esto personalmente con el cantante de Suede, que yo lo agarré, me acuerdo. Yo soy amiga del bajista, pero porque es escritor. Y me los presentó a los demás y qué sé yo. Bueno. Y lo agarré al cantante de Suede en un pasillo, en París, una locura. Lo agarré ahí tipo... Y yo, era muy raro por cómo me sentí yo. O sea, él es muy alto, medio como 1,80 m, yo soy muy bajita. Y en ese momento yo sentía que lo miraba a los ojos, no sé, como si me hubiese... Pero por dentro me sentía de 14. No lo puedo explicar. Es como una sensación psicológico-física de distorsión. Bueno, en esa distorsión mía, yo no era yo, digamos, era yo en varias etapas, una cosa así. Como yo grande, o sea, no sé. Y le conté que su último disco me había ayudado a corregir mi novela. Él salió un poco por lo sarcástico, como hace siempre, pero después se aflojó, me dijo muchas gracias, me abrazó, me dio un beso, yo es hermosísimo, así que era toda una mezcla de agradecimiento, erotización, bueno, no sé qué. Terminó eso ahí, yo me fui a ver el show, lloré, lo mismo, siempre me fui a mi casa. Me saqué una foto después con ellos. 6 meses después estoy comiendo con mi marido en un muy cutre, pero de muy, muy, muy buena calidad, restaurante indio de curry en Londres. Fui al baño y cuando salgo miro y digo, qué hombre más guapo ese hombre. Y cuando se da vuelta bien digo, Dios mío, ese cantante de eso es Brett Anderson. Entonces vuelvo al asiento y digo a mi marido, no, mire, no, Anderson, pero así, como una niña. Y él me dice, le tenés que hablar porque así termina tu libro, este es el final de tu libro, o sea, yo lo estaba terminando. Y yo, no, pero no puedo. Entonces yo, bueno, lo agarro yo, Te no importa. volviste gangosa, ¿no? Pero así. Bueno. Y medio que lo paró él cuando salió, qué sé yo, él estaba con su hijo. Me saludó, hablamos un rato. Yo le dije, ¿sos la amiga de Matt? Sí, me acuerdo. Y en un momento yo me doy cuenta que él no está registrando en absoluto quién soy yo. Después de que yo pensaba que había tenido un momento con él, que había contado sobre mi novela, que nos habíamos abrazado, o sea, todo eso. Y cuando se fue, le pregunto a Paul, ¿crees que se acordó de mí? Paul, muy sinceramente, mi marido me dice, creo que no. O sea, creo que vagamente, quizá. Bueno, pero también es esta cosa de para todas nosotros, o en ese momento en el que eres fan, es un momento especial para él, es un día normal, exactamente, es un martes, ¿no? Exactamente, entonces dije, ahora entiendo, y ahí me ayudó para entender la relación conmigo, porque a veces me pasa que me escriben por Instagram, porque es la única red que tengo, y me escriben y me dicen, te vi en tal lugar y te dejé tal cosa, pero no me reconociste, y yo digo, ay, o sea, me da frustración, y después es incomparable la situación por el nivel es un músico, eso es otro fenómeno que se produce. Pero me di cuenta, claro, no podés acordarte. Y esa diferencia no es muy grata de habitar. Y yo creo que para la gente, incluso para la gente muy narcisista, que está en una posición así, tampoco es muy grata, porque a nadie le gusta que una persona que lo quiere sin conocerlo, que le regala cosas sin conocerlo, que está fascinada con su trabajo, uno no sepa quién es después de haberlo conocido. Y pretendido que lo conocía y que le parecía maravilloso el momento, pero no porque no te parezca maravilloso, sino porque se vuelve performático.
la relación con el otro en esa situación. A mí por suerte eso no me pasa porque mi nivel de reconocimiento es pequeño y casi todo el mundo que se me acerca es gente que llegadas las circunstancias podría hacer lo mismo que yo mejor. ¿Sabes? Está bien. O sea, es todo el mundo gente como que primero se te acerca como supuesto fan o lo que sea, pero siempre hay como una especie de subtexto de en realidad ¿cómo lo...? Como, porque exactamente a quién escribiste. O sea, es como de... Sí. Quítate tú porque yo soy exactamente igual que tú y de hecho si empiezas a hablarles mucho te empiezan a mirar como del rollo como... Lo siento, pero es que creo que me tengo que ir. O sea, como se invierten los roles muy rápido. Los roles, o sea, claro. Es como de golpe y te quedas como perdón por haberte molestado yo. Bueno, alguna vez me pasó, Alguna vez me pasó que con una fan que por ahí teníamos cosas muy en común, yo me di cuenta que se quería ir porque llegaba tarde a algún lado y yo estaba totalmente... Se invierten los roles de golpe, ¿no? Como, no, es muy guay este momento que fue y siendo yo, pero ahora quizás te has hecho un poco pesada, has alargado un poco, me voy a ir y de golpe dices, oye, que yo no quería parar tan... O sea, hay unas... Sí, hay como un momento, un desconcierto neurótico que es muy divertido. Yo traigo a eso, como a gente muy sensible, neuróticos, fans de Seinfeld, que se llevan mal con sus padres, pero tiene un punto de mala leche también de... Claro. ¿Qué ha hecho este idiota para escribir libros y dirigir películas? No, a mí lo que me pasa es que creo que ellos vienen como con una cosa de que piensan que yo soy muy punk o muy tenebrosa o muy glamour y después se encuentran con una persona mucho más ñoña, decimos nosotros en Argentina, que es como mucho más fan, que le gustan las cosas, le gusta hablar, y se entusiasma y es como medio inmadura y creo que eso los pone un poco... O sea, los saca de esa cosa que se imaginaron. Entonces medio que se retiran porque dicen, esta me va a estar 5 horas hablando de él solo, o sea, una loca. Entonces, bueno, pero creo que lo más difícil de manejar es eso de no poder... Pero es eso que hablábamos del principio en la conversación, el aprender que mi tema en terapia es como digo que no. Y esto es lo mismo, o sea, es como... Hay un ensayo que por desgracia olvidé, y ya con esto lo dejamos de verdad, que es muy potente y que siempre he querido luego leer, lo he citado en algún podcast norteamericano. Era un tipo que había escrito un ensayo en el que se había obligado, y a continuación había procedido a documentarlo en ese ensayo que había publicado y del que estaba haciendo promoción, a decir que no como 1000 veces. Es decir, se había obligado a ponerse en la situación. Buenísimo. Y el título del ensayo era algo así, en plan 100.000 veces no o algo así. Sí. Lo apunté en las notas del iPhone, luego lo perdí y pensé, hostia, es que era un ejercicio psicológico potentísimo. Potentísimo. El voy a hacer esta especie de... es una especie de obligación a... Vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Sí. Y bueno, la sensación con los fans es eso, es un punto decirles que no. De hecho, me parece muy raro que haya tanta gente que le gusten los libros, porque para mí los libros son ultra personales, con un mundo súper... O sea, hay citas ahí de cosas que a mí me obsesionan, que son absolutamente... no sé, que no compartí con nadie nunca. Entonces tener eso, decir, bueno, es como... ¿Te habías hecho a la idea de que iba a ser algo que iba a ser solo tuyo? Te lo digo porque yo lo siento así hoy, estando en sitios muy diferentes a ti. Yo hago las cosas, me va bien, de hecho me siento un privilegiado, pero sigo pensando como que nadie acaba de entender muy bien la mayoría de cosas y ya me he hecho a la idea también por edad como de que quizás sea siempre así y no tengo ningún problema y de hecho siempre para mí también es un cortocircuito raro cuando un vídeo hecho por mí o hecho con Carlos de Diego, que es mi socio, hacemos casi todo juntos, de golpe tiene millones y millones de visualizaciones porque no entiendo muy bien qué han visto ahí, es un poco lo que estás contando. Es lo mismo que me pasa a mí. ¿Te habías hecho ya la idea de que eso podía ser toda tu vida, como ese espacio tuyo, pero de nadie más? Yo pensaba que iba a ser así durante un tiempo muy largo, sobre todo porque además como yo, la decisión de escritura, de escribir terror, fantasía, fantástico, bueno, no es lo más popular. O sea, sí es lo más popular, pero quiero decir... Es más popular ahora, sí, de hecho. Ha habido un cambio ahí. Sí, pero desde el punto de vista literario no. Y yo el ambiente en que me movía era bastante literario, entonces la gente durante toda la vida me dice, escribís tan bien porque escribís esto. O sea, eso es... Bueno, el elitismo literario. La frase que yo más escuché. Que por lo que veo no es exclusivo de España, ¿no? No, en Argentina es peor. Y siendo Argentina, creo yo, no sé si peor, pero Argentina siendo el país de Borges, de Cortázar, de Manuel Mujica Lainez, de Manuel Puig, o sea, quiero decir, todos escritores centrales, Silvino Campo, Bioy Casares, escritores centrales no solo de la literatura argentina, sino de la literatura iberoamericana,
todos trabajando en el límite del fantástico, del surrealismo, lo raro, pues no, pero con, ¿cómo se llama esto? Con géneros menores, trabajando con el melodrama, con el cine, para mí es una gran influencia en ese sentido, ¿no? De tomar géneros menores. Aún así, después de los 70, cuando empieza toda la cuestión sartreana de la literatura comprometida y qué sé yo, todo eso se desdibuja y empieza toda la cuestión de la literatura de la imaginación. No. Entonces cuando decís, bueno, no, pero mi literatura de la imaginación, tal como la hago yo, está llena de política, pues es inevitable. O sea, si vivís en Argentina no podés, es tu cotidiano, así que no lo podés evitar. Pues no podés armar un personaje sin que esté preocupado por el banco, porque no existe esa persona. Es como hablar de, no sé, es una persona en Plutón. ¿no? En España lo consiguen, por eso. En España la mayoría de cine sucede en un espacio absurdo donde todo el mundo vive en pisos gigantes del Eixample y a la vez son poetas o community managers. Y decís, ¿dónde saca la plata esta gente? Sí, pero en España hay esta desconexión rarísima. Apenas hay mirada de primera mano de las cosas. Entonces hay una cosa que a mí me da muchísima envidia, por ejemplo, del cine francés, que todo, no todo, hay basura, lógicamente, pero hay una sensación de mirada de primera mano. Es decir, la gente que va por la calle como tiene que ir. La gente trabaja. Sí, y hay una especie como de eso, como de impresión psicológica y de puesta en escena muy certera, y en cambio aquí todo sucede, los figurantes están como esquizoides, nada, o sea, todo viene un poco a contrapié, por decirlo de algún modo, en la ficción española, o en buena parte de la ficción española, que te echa muy para atrás, nadie habla como se habla. O sea, hay una sensación muy curiosa que da que pensar, ¿no? Da hasta miedo, ¿no? Y cuando aparece Elvis, por ejemplo, porque cuando tuve la suerte de estar con vosotras, contigo, con Desiree, con Laura, en el festival, ¿cómo se llamaba? En el Celsius. En el Celsius, que fue magnífico en Asturias. Me impresionó mucho lo muchísimo que sabías y que conocías de Elvis. ¿Dónde aparece eso? Elvis también fue una canción que casualmente es una canción. Bueno, Elvis entró por Nick Cave. Mira cómo son las cosas. Nick Cave es súper fanático de Elvis. Cosa que si uno lo mira un poco, se da cuenta. Tiene sentido, sí. Y él hizo un cover de In the Ghetto, que sacó en un disco del 84. Yo en el 84 tenía 10 años nada más. Todavía no escuchaba Nick Cave y los Bad Seeds, pero a los 13 ya sí, aproximadamente. Y la banda anterior también. Y cuando vi eso dije, mira, esta canción no es de él, pero es extraordinaria. Y ahí me compré un Grandes Éxitos de Elvis. Y me volvió loca. Claro, ser fan en aquella época, antes de entrar en lo de Elvis, es para la gente, no sé, personas como un puto viejo diciendo esto, pero es potente, y creo que va con el tema de la conversación también. Estaba compuesto de suposiciones, retazos, en ese mundo de no internet. Yo, no sé, un día buscando algún disco de Sly and the Family Stone en Discos Castelló, en la calle Tallers de Barcelona, me encontraba Pieces of a Man de Gil Scott-Heron. Claro. Y lo compraba movido por una intuición rara, y de golpe llegabas a casa y te volaba la cabeza. Pero lo divertido era que no podía, también yo soy muy despistado, pero no podía ir más allá del disco durante muchísimo tiempo. O sea, no sabía mi atracción por Gil Scott-Heron empezaba y acababa en ese disco, porque a lo mejor no había más discos a mi alcance. Claro. Y no había información tampoco, ¿no? ¿Cómo salvabas tú esa construcción, esa investigación? No, y además claro, esto era Argentina, así que todo llegaba como no sé cuántos años después, pero me acuerdo, había una revista, varias revistas, muy under, pero con muy buena edición y eso, se llamaba Cerdos y Peces. Y ahí la mayoría de los periodistas eran los periodistas de rock varones, que son insoportables, pero había uno en particular que era genial. Es genial, pues está vivo. Y él escribió una nota sobre The Best Day Party, que es la primera banda de Nick Cave. Y hablaba de Australia, un país que fue una cárcel, como es un país que de alguna manera es un país colonial y a la vez no, como parece más, como digamos, esa sensación de es el nuevo mundo también, o sea, es parte de nuestro imaginario en el sentido de que también están copiando no hay una música australiana, o sea, es música británica en fin.
Y contaba sobre los discos y las letras y todo lo demás. Yo me acuerdo de verte y había una foto mala. Me acuerdo de haber leído eso y dije, esta banda me va a gustar mucho, pero de verdad me va a gustar mucho. Y estuve un año hasta encontrar un disco. No encontré un disco de Verde y Parte. ¿Dónde ibas? Iba a Buenos Aires. Yo vivía en La Plata, que es una ciudad importante, pues la capital de la provincia, donde está la casa de gobierno y todo eso. Pero Buenos Aires, la ciudad, queda a 50 kilómetros y es donde está la casa de gobierno del país, no de la provincia. Es como si acá estuviera el ayuntamiento y además la casa del parlamento. Sí, y Madrid, ¿no? Y como si Madrid y Barcelona estuvieran en la misma región, digamos, una cosa así. ¿Y qué ibas en tren? Iba en tren. Y iba a una disquería, que era la que traía cosas, y siempre les preguntaba si tenían Birthday Party, pero no, Nick Cave sí tenían. Entonces me iba llevando a Nick Cave hasta que llegué a Birthday Party, que efectivamente se convirtió en ese momento en mi banda favorita. Pero ese tipo en la disquería, del que no me acuerdo mucho, me sugería cosas. Me decía, esto te va a gustar, esto te va a gustar, esto te va a gustar. No siempre tenía razón. Pero me fui armando, digamos, una pequeña discografía, que después perdí en una mudanza, en una época así descontrolada. Muchos discos los regalaba porque no acertaba, pero otros sí. Entonces ahí me fui armando porque yo soy muy inesperada de alguna manera con mis gustos, quiero decir, o sea, no sé. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de eso, así como yo vivo en Texas, en la casa de un texano, escuchando música country, pero oscura. O sea, Townes Van Sant, Johnny Cash. O sea, cuanto más swamp y más gótico sureño se pone, más me gusta. Entonces, y ese mundo no tiene nada que ver conmigo. O sea, nada. Y de ahí empieza también a salir, en paralelo con las lecturas, los espacios literarios. Sí, un poco. Stephen King, que lo empecé a leer muy chica y también me obsesionó. Cementerio de Animales me regaló mi tío. Yo también lo leí, es magnífico. Sí, y nunca tuve tanto miedo en mi vida. Creo que nunca tuve tanto miedo en mi vida. Los momentos con ficción que más miedo pasé en mi vida fue con Cementerio de Animales y con Mulholland Drive. Con Mulholland Drive la vi en el cine, era muy loco. ¿Viste la escena que están ellas dos viendo Club Silencio y después, bueno, que a mí me parece lo más aterrador, pero estaba yo con mi mejor amigo, los dos solos también en el cine. Y cuando pasó esa especie de reflejo, le dije a él, vámonos porque me parece que se acaba de quebrar la realidad. O sea, necesito ver gente, o sea, estoy teniendo un brote psicótico. Y mi amigo estaba igual. Y me acuerdo que después salimos y se había cortado la luz en la ciudad, después de un rato de salir. Es curioso, a mí me pasó algo parecido con Carretera Perdida, de verla sin contexto. O sea, sin contexto también. Entrar un día, aparte en una sesión golfa, que todavía existían, que ahora creo que no existen ya casi en Barcelona, a las 12 de la noche, tardísimo, en el Mare Magnum, además, que es un sitio, está como metido en el puerto, había un multicines ahí. O sea, era todo muy raro, y ver esa peli sin contexto me pasó exactamente igual, la sensación de que algo se había roto, ya para siempre, además. Sí. Bueno, además Lynch, que tiene esos tonos bajos todo el tiempo. No, y todo el tema de la sexualidad, de la desconfianza, de la infidelidad. ¡Buah! Como vaya, ¡buah! Aquí lo acabas de volar todo. De hecho, me impresionó tanto, imagínate qué persona más, bueno, no pasa nada, qué persona más ridícula, ¿no? En mi caso, que llevé a mis padres a verlo. Ah, sí. O sea, la vi con la novia que tenía entonces y pensé, esta peli la tienen que ver mis padres. Y no sé por qué, o sea, no sé qué me llevó, y los llevé a los cines Verdi y mis padres salieron discutiendo. O sea, fue como meter a unos, no sé, como unos pájaros así en una jaula y empezar a moverles la jaula. Sí. Y salieron muy despeinados, muy, muy, muy tocados. Mi padre, yo creo, profundamente conmovido por la película, sí, pero a la vez avergonzado. Y mi madre muy revuelta, en plan, esto es lo que le gusta a tu padre, estas guarradas. Es evidente, aparte es ese tipo de mujer, ¿no? Es ese tipo de mujer. Es ese tipo de mujer, como con las tetas grandes, rubia. ¿Verdad que sí? No sé, qué empezaron a discutir en la puerta de los Verdi. Uy. Pensé, me tengo que acordar de nunca más hacer esto. Nunca más. Sí, nunca más volví con mis padres al cine. Ese fue el último día. Pero imagínate que... Y luego con Inland Empire fui a verla tantas veces que en la sala, también en los Verdi, me acabaron dando varias entradas. Me dijeron, no pagues más. Sin yo decirles nada. Sí, me vieron y a la última, al salir, me dijeron, nen, no paguis més.
Claro, sí. Així en català ja em van donar 3 entrades. Claro, sí. Sí, yo la vi muchas veces también, porque además no la entendía. Yo tampoco. Entonces volví ese al tengo que entender. No sé si la entiendo, pero la sé de memoria. Pero en un punto sí, da igual, está surfeando ahí dentro, sí. Sí. Qué bueno. Sí, eso Lynch fue súper importante, es súper importante. ¿Qué te interesaba de Elvis en concreto? Porque Elvis es como si esta gente vive cada uno en su espacio, Elvis da esa sensación de ser como una especie de cosmos raro, ¿no? De haber generado un espacio casi de los más grandes, ¿no? Claro, a mí me parece, hay algo, porque como yo entré por Nick Cave, o sea, Cave, la noción que él tiene de Elvis es un poco también, hay una canción de Nick Cave que se llama Tupelo, que es donde nació Elvis, que él lo marca como Jerusalén, como Belén. O sea, como una cosa casi mística. O sea, acá nace el rey, o sea, viene el reino, o sea, él mezcla como lo místico de Kingdom Come, o sea, del reino que viene con el rey, porque también se llama el rey. Entonces hace como una mezcla un poco pagano o herética, más bien, con la visión de eso, del rey del rock and roll, como una persona que inaugura una era, el año cero. Para mí es eso, es el año cero. Por más que había otra gente antes y está, pero el Mesías es él, que digamos, Robert Johnson y los bluseros son, y todos los negros de esa época es como una especie de Dios Padre múltiple, digamos, ¿no? Pero el Mesías es él. Entonces, y que digamos, y que fuese una persona tan rara. Porque era una persona muy rara, siempre fue raro. ¿Por qué era tan raro? No sé, o sea, hay algo es una familia pobre, de un lugar muy pobre. Él tenía una relación absolutamente patológica con su madre, al punto de que cuando él sabía que una mujer era madre, no podía tener más sexo con esa mujer, incluyendo a Priscila. O sea, Priscila, después de que Priscila fue madre, él iba a tener muchas chicas, quiero decir, no sé si les preguntaba o cómo era, pero realmente no podía. La madre murió muy joven. Toda la relación que tenía incluso con su carrera, o sea, el sabotaje que él hace con su carrera, hacerle caso todo el tiempo a este hombre, al manager, que se pone a hacer cine, se pone a hacer todo un montón de cosas que él no quería hacer y que contribuyen a que nada, a su adicción, a su depresión, etcétera, es totalmente autoinfligido. Creo que él podía haber tocado durante toda su vida, hacer lo que quería, haber compuesto canciones. Elvis no desafina nunca. Elvis está drogado que te morís transpirando, destruido en Las Vegas, canta Unchained Melody y no desafina nunca. Es como si entrara en otro lugar. Y a mí esa como inmolación pública me impresiona. O sea, es como, ¿por qué? O sea, es como realmente un camino un poco místico. Y luego una muerte muy humillante también. Porque qué necesidad hay de morirse en el baño. Sí, podía haber, claro. O sea, como no importa si se suicidó o no, hay como un montón de discusiones que a mí me parecen totalmente... Y la creencia firme de un montón de gente de que no, y que resucitó, también es una cosa muy rara. Yo fui a Graceland y ver a la gente entrar, jóvenes incluso, llorando, de rodillas. Es como estar en una iglesia como de estas sí, evangélicas. Es muy particular. Y me acuerdo en Memphis, después fui a ver a Al Green. Joder, es de mis favoritos, claro. Y qué suerte. Sí, justo estaba, porque no siempre está ahí. O sea, siempre está, igual el coro gospel es increíble, pero... Y te das cuenta que toda esa zona tiene algo de esa... lo que él escuchó de chico, digamos. Los discos, de hecho, de Al Green, es curioso que lo digas, porque tienen algo mágico raro. O sea, la producción de esos discos, como lo rítmico está como arriba. O sea, como hay algo que ni Motown, que siendo una maravilla absoluta, ni la música de esa época, tiene en términos puramente casi de captación de algo, de un espacio. Yo lo he pensado muchas veces con los discos de Al Green, es en plan...
O sea, puede haber discos más ambiciosos o What's Going On, o que ya están como concebidos como una obra maestra, pero la música de Al Green tiene algo que... Hay algo como que han captado esta gente aquí, ¿no? Sí, hay como esa cosa de sintonía. Yo creo que Elvis por ahí no está en esa sintonía, pero sí la captó, la escuchó, la entendió y la tradujo como pudo, con muy pocas herramientas, quiero decir, hay muchísima intuición ahí. ¿Y cómo se juega esa condición de ser blanco en ese espacio que claramente pertenece a otra raza? ¿Cómo crees tú cómo lo juegas tú como fanática de Elvis y cómo crees que lo jugó Elvis? Es decir, él es esta especie como de, te lo digo desde el desconocimiento, es decir, ¿lo jugaba como Eminem, por ejemplo, que siempre está como pidiendo perdón? No, yo creo que no, pero por la época. O sea, creo que el tema es de otra época. O sea, creo que en esa época era absolutamente impensable que hubiese una estrella de esas características que fuese negra. Podía ser muy importante en su comunidad y de hecho lo eran. Sam Cooke. Eran enormes, pero eran enormes en su comunidad, pero el crossover no... Otis Redding. Claro, pero el crossover no terminaba de funcionar. Ahora sí. Entonces, ahora hace muchos años, quiero decir, pero en ese momento no terminaba de funcionar. Entonces yo no creo que Elvis tuviese ningún problema en ese sentido, porque él sabía perfectamente que no era posible directamente. O sea, cuando algo no existe en tu mundo, es como, esta música solo la va a poder escuchar los blancos si la canto yo, porque no van a comprar un disco de una persona negra, no lo van a comprar, no lo van a pasar por la radio si es de una persona negra. De hecho, Sun Records era eso. O sea, él era un coleccionista de música negra que grababa chicos blancos para poder difundir la música. Entonces el contexto es un contexto donde no, ¿cómo va a pasar una cosa así? Entonces yo trato, en general, con las cosas culturales, verlas en contexto. O sea, no... Eminem sí entiendo que esté como todo el tiempo. A mí me gusta mucho Eminem igual también, pero digamos, entiendo que él pero tenga tiene siempre eso. esta cosa como no de rendir, como pleitesía, como un arte en el que se siente como una especie de... Porque se siente como un... Bueno, pero es entendible porque es la época que le tocó. Pero en la época de Elvis eso no existía, porque era lo normal, digamos, no podía ser de otra manera. Y a mí me parece como bien entenderlo así, en el sentido de aceptar cómo fueron las épocas. O sea, en esa época todavía ni siquiera habían empezado las protestas serias por los derechos civiles. O sea, no sé cuánto falta para que lo maten a Emmett Till, que es lo que un poco dispara todo. Entonces, en ese momento, o sea, era como, en algún punto era una continuación de la esclavitud. Entonces no creo que él lo viviese de esa manera, para nada. En los días que pudimos estar en Asturias, creo que fue entonces, hablabas de algo que yo no había pensado jamás, me pareció una idea como muy flipante, que era la idea de que son las fans, sí, las que hacen el fenómeno. Es decir, o algo así, si igual lo estoy reproduciendo mal. ¿Y a qué te referías con esa idea? Yo, digamos, a mí me gusta mucho, soy muy friki también de la mitología griega y todo eso, bueno. Pero no solamente, qué sé yo. Entonces, lo que vos notás en casi todas las mitologías del mundo es que en general hay un dios en particular dentro del panteón, que son todos politeístas, ¿no? Que es el dios de los excesos, la música, la sexualidad incluso. Y que las seguidoras son mujeres. Pueden no ser mujeres, digamos, son mujeres en el sentido moderno del término, digamos. Puede haber gente que se identificaba como mujeres, no importa. Es una energía femenina. Quiero decir, como se entiende lo femenino históricamente, irracional, histérico, sensible, ultrasensible, etc. Porque era como lo que requería el dios. Entonces yo veo, digamos, como una especie de continuidad. Bueno, claramente eran a Orfeo, pobre, lo despedazan las Ménades, digamos, y es el dios de la música, etc. Y lo despedazan, entre otras cosas, porque él era devoto de Apolo, que es el dios como de la racionalidad, y no de Dioniso, que es lo que le correspondería. Entonces como que lo castigan por eso y lo despedazan. Yo muchas veces, trabajando como periodista de rock, tuve la sensación de que si a un artista lo tiran al público, se lo comen. Pues sin duda.
Después recuerdo haber leído un cuento de Cortázar, muy chica, donde Cortázar hablaba de eso, pero como con un músico tipo Liszt. Y Liszt le pasaba eso también. O sea, Liszt, la gente tenía, las mujeres juntaban los pitillos del cigarrillo de Liszt y se lo ponían en camafeos. Y además también se desmayaban. Incluso en Alemania había como una advertencia de cuando venía Liszt, por ejemplo, a tocar el piano, que no fueran las mujeres o cuidar a las mujeres o tratar de no entrar en esta especie de histeria donde la gente... Era exactamente lo mismo, pero con Liszt. Byron, por ejemplo, Lord Byron, el poeta, le mandaban cartas las mujeres donde decían, estoy segura que la mujer de tal poema soy yo. Y si es así, comunícate conmigo. Estamos hablando de 1700 y pico. Esa mujer, si esa carta era interceptada y el marido decidía divorciarla, terminaba en la calle. Ya, es curioso que cites esto como esa especie como de... A mí me impresionó mucho viendo un documental de Jimi Hendrix que había fans que habían querido hacer un molde de sus genitales, por ejemplo. Sí, y de hecho, ¿lo viste? Sí, lo vi en Islandia. Qué bueno. En Islandia está el molde de los genitales de Jimi, sí. Hay algo parecido ahí. Es lo mismo. Era Cynthia Plaster-Caster y qué sé yo, y el molde más importante que obtienen es el de Hendrix. Y no sé cómo terminó en el Museo del Pene. Hay un Museo del Pene en Islandia, en Reykjavik. Y está ahí. Qué bueno. Y es bonito. ¿Sí? Sí. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, se puede decir que es bonito. Bueno. Es un poco... Se ve que no estaba en su mejor entusiasmo, pero así como está es una medida justa y es bonito. Claro, ese es el mismo mecanismo en realidad. Es el mecanismo como de algún modo como quedártelo. Claro. Y él se prestaba, por supuesto, porque el Jimi era eso. Hubiera sido increíble estar allí. Como mientras hacían el molde, quiero decir. Es un poco como sale el tema, ¿no? De hacer el molde, ¿no? Cómo sale, ¿no? Como, oye, ¿te importa? Tengo aquí yeso. Sí. ¿No? Pero bueno, era otra época. Es buenísimo. Entonces, digamos, y en varias veces yo en shows vi a las fans en un estado, y no solamente en grandes estadios, en chiquitos también y con diferentes tipos de artistas, en un estado tan absolutamente devoto, entregado, gritón, que hay un momento que decís, esto es independiente del artista. Esto es una especie de energía antigua, un rito de pasaje. Lo ves mucho también, vos seguramente viste millones de cosas de música negra. Esos momentos extáticos. Teddy Pendergrass, por ejemplo. Por ejemplo, esos momentos extáticos de la gente que vos decís, bueno, el artista es genial, pero no sé si no pasaría con otro. O sea, lo que está pasando es... Y hay momentos como de que esa histeria lo digo en el mejor sentido, no desprecio. Es decir, hay algo que toca una fibra que hace que sean los Beatles y no los Kings. Por ejemplo, a mí no me gustan los Beatles. Entonces digo, ¿pero qué pasó acá? ¿Y qué ¿Por crees eligieron? que pasó con los Beatles? No sé. O sea, esa es esa energía, es la antena que le dijo a la antena, chicas, son estos. Ya. Y no son esa cualidad. A mí no me gustan nada los Beatles tampoco. Pero de tener 30 hits que la gente normalmente tiene 1 o 2. Es decir, yo lo pregunto desde la ignorancia, no me gustan los Beatles. De hecho, tiendo a huir a la que suenan los Beatles, no sé, desde muy pequeño. Sí, no, a mí no me gustan nada para nada, pero sé la historia por el periodismo sobre todo. Pero cuando haces como recopilación, no es solo esa especie como de capacidad de acertar en la composición, es algo más. Fue antes. O sea, las chicas enloquecen cuando ellos tienen una canción número 1. Y hacían covers. Hacían covers. O sea, todas las bandas hacían eso. Todas. ¿Y qué crees que es? Esa capacidad de activarlo al nivel más alto. No lo sé. Pasa. Y cuando pasa a mí, digamos, puedo ignorarlo, como en el caso de los Beatles, pero tiendo a que me llame mucho la atención. En el caso de Beatles no, porque no lo soporto. Pero en otros casos, digamos, donde digo, a ver qué mecanismo está tocando acá, porque a veces es muy raro. Incluso a mí, por ejemplo, sí me gustan los Rolling Stones. Me gustan, entre otras cosas, porque también son gente que incorpora mucho más la música negra, y me parece que ellos tienen mucho más carisma, me parece que están más locos, me gustan más las canciones, hacen country, es otra banda. Pero ellos no tenían lo que tenían los Beatles. Tenían fans histéricas, pero no tenían esas fans histéricas. O sea, ellos nunca tuvieron que dejar de tocar porque no se les escuchaba. Y la sensación de que es
algo que les va a superar y les va a destruir. O sea, como que eso es demasiado, ¿no? Un poco parecido a lo de Elvis, es decir. Sí, que te va a comer. Eso nunca pasó con ellos, siendo una banda enorme, pero eso nunca pasó con ellos. Y el último tema que te quería sacar, lo podemos partir en dos partes si tú quieres, pero lo podemos dividir en dos partes, pero es la idea de ser fan hoy. O sea, una de las cosas cuando pensé, o sea, podríamos hablar con Mariana y tendríamos que hablar de esto a raíz de esas conversaciones en Asturias y ver que había ese espacio que podíamos compartir. Yo soy fanático de eso. También hablamos de Tupac, por ejemplo, en Asturias, que también despierta unos sentimientos muy curiosos. También medio Jesucristo también, ¿no? Medio religiosos. Bueno, es como lo más cercano últimamente. Dentro del rap, ¿no? Sí. Y bueno, y de la cultura como negra. Pero era la idea de ser fan hoy. O sea, es decir, es una misma cosa que me tiene como muy inquieto, que me llama mucho la atención. Lo hablaba en la previa antes de que vinieras. Es esta idea de lo que en el New Yorker y en el Atlantic y en todos estos medios así poco pijos norteamericanos, pero que yo los leo todos, llaman el normie fandom. Es decir, el fan, es decir, la gente aquí en Barcelona todo el mundo lleva camisetas de Tupac, pero nadie escucha a Tupac. Claro. A eso se le llama el normie fandom, o los fans de Star Wars, que en realidad es como casi el nivel más plano de fan. Y que no deja de sorprender porque cuando, al menos yo era pequeño, nadie era fan de Marvel, por ejemplo. Claro, y ahora, en cambio, es la cosa más vulgar del mundo. Es decir, va a ser casi como un territorio esto, ¿no? Los americanos lo llaman el normie fandom, que no sé si tiene traslación o traducción. Sí, pero entiendo lo que es. Para mí, no. ¿Dónde deja eso? O sea, ¿dónde deja la condición de fan esto? Es que para mí, ahora, yo me volví como totalmente snob del fan y para mí no son fans. O sea, yo, digamos, si una persona anda con la remera de Tupac, yo le digo, bueno, discos. ¿Cuáles? Si no podés, bueno, usa la remera si querés, pero no. O sea, lo que pasa es que el fandom se volvió cultura masiva. Eso es lo primero. Digamos, de ser contracultural pasó a ser asimilado. Pasó a ser asimilado. Y después, dentro de esa asimilación, perduran fenómenos que cada vez son más sectarios justamente por esto. O sea, porque es todo enorme y qué sé yo. Entonces, el fan se volvió un poco más enfermo mental. Yo acabo de escribir un libro sobre ser fan de Suede, que es una banda que no conoce que conoce muy poca gente o absolutamente nadie, y que para mí podría haber sido escrito sobre Nick Cave, sobre cantidad de cosas. O Manic Street Preachers, o qué sé yo. Prince incluso, que me gusta muchísimo. Ahora, y que me acompañó mucho. Ahora, yo elegí esta banda porque es una banda que tenía ciertas características. No son muy geniales. O sea, es algo que me habla a mí. No me importa nada lo que le pasa al resto de la gente con la banda. No es una banda indiscutible. Yo no sé, no la puedo defender en esos términos. Es como si lo hubiesen escrito para mí. Chao. Estéticamente me parecen el colmo de lo que a mí me gusta estéticamente, quiero decir, son lindos, pero no solamente eso, sino las tapas de los discos, las letras de las canciones, todo lo podría haber hecho yo si fuese música. Es como una gente haciendo música remotamente para ti, ¿no? Claro. Es como si yo dirigiera. Yo siento a veces que digo, bueno, y ahora van a hacer esto. Por eso incluso me ofendo con ellos, me enojo, cuando hacen un disco que no me gusta. Pero ¿cómo puede ser? Si esto no está en mi guión. Este disco no va en mi guión. Va la tapa, por ejemplo. La tapa es buenísima. Pero la cuarta, la quinta, cosas así. Sí. Y en el libro desarrollo toda esta mi teoría sobre el fan, que es totalmente personal y loca. E incluso pongo la parte oscura, como el fan que quiso matar a Björk y toda esa historia, que me vi todos sus videos de cómo se preparó para armar esa bomba que la iba a quemar a Björk. Y bueno, lo que a él le hizo el trigger fue cuando ella empezó a salir con Goldie, porque no soportaba que saliera con un negro. Y está la mitad de los videos que son repugnantes, porque está muy loco, está todo el tiempo. Su canal de Vimeo sigue activo. Sí, vale. Es increíble. y muestra las fotos de ella, y dice, miren esta belleza, miren esta delicadeza, miren esto, y sale con este negro y muestra la foto de Goldie. Y está todo el tiempo así. Vos ves ahí un antecedente del incel racista de hoy, como eso también está dentro del fandom. O sea, el fandom se hace masivo en muchos sentidos, en el buen sentido, en el sentido facha del término, en este sentido normie. O sea, tiene un montón, al masificarse, adquiere
todo este montón de características. ¿Cómo se explica? Yo te lo digo desde no entender nada, que es lo que me caracteriza. ¿Cómo se explica esa cosa masiva del fan de Star Wars que a la vez es la cosa más vulgar del mundo? Es decir, es lo que más te vas a encontrar, esas camisetas de Mandalorian, de Black Panther, de Star Wars, Marvel, tal, yo qué sé, de Tupac, de Notorious B.I.G., lo que sea, con la sensación de fragmentación absoluta de la cultura en paralelo, la sensación de que cada vez menos gente es famosa a un nivel absoluto mundial, como pasaba antes. O sea, cada vez hay menos casos tipo Michael Jackson o Sylvester Stallone o Tom Cruise. O sea, porque vas a un mundo donde la gente está aislada en su casa, las tribus urbanas ya no están en la calle. No, es que yo creo que todo eso se reproduce en Internet. O sea, todo esto sucede por... Yo creo que... El fan actual es una gente que está en su casa. En Internet. Yo creo que sí sigue pasando. ¿Y por qué se crea esa homogeneidad de gustos? Es decir, donde parece como que a todo el mundo le gusta algo que antes era contracultural. Yo creo que primero hay una cuestión que tiene que ver con la era digital, que vos tenés que homogeneizar para amplificar ganancias. Es así. O sea, vos tenés que lograr que a la mayor parte de gente, porque ya no existe, la discográfica no vende discos. Los cines pasan 5 o 6 películas masivas nada más. Vos tenés que lograr que esos pocos discos que se streamean mucho los escuche la mayor cantidad de gente. Tenés que lograr que esas películas, que son pocas y que son muy caras, le gusten a la mayor cantidad de gente. No hay lugar para la variedad porque el negocio no lo permite. Ya. O sea, no existe más. Entonces, como se destruyó completamente una forma de consumir cultura, la forma de consumir cultura es a todo el mundo Marvel, porque solo vamos a producir Marvel, porque no podemos producir Marvel y esto y esto y esto y esto, porque no se puede. Entonces, creo que digamos que se da esa homogenización y después lo que pasa es que toda esa fragmentación o esos pequeños gustos, todo eso ocurre en Internet. Y en Internet sí hay fenómenos que no podrías creer de la cantidad de fans que tienen, pero que son cosas que no conoces, sucede. Que no sabes qué sucede. Hay un ahora ya no, creo que ya se retiró incluso, pero había un youtuber sueco que se llamaba PewDiePie, que era un tarado mental, digamos, que jugaba a videojuegos, era un nazi. Y tenía no sé cuántas visualizaciones, o sea, no sé, billones y billones. Bueno, es la sensación de entrar hoy en YouTube, Twitch, lo que sea, y ver a auténticas celebridades de las que no has oído hablar jamás. Y no volverás a oír hablar jamás. Porque cuando vuelvas a entrar a YouTube nunca lo vas a volver a encontrar. No, y es un montón de gente, y hay cosas muy frikis. Hay una chica, una youtuber que se llama Eugenia Cooney, que tiene un evidente trastorno de alimentación, y toda esta cultura de la ¿cómo se llama? De la corrección política y qué sé yo, hace que cuando la gente dice se está muriendo de hambre en tu cara, la gente dice no se puede opinar acerca del cuerpo de otro. Yo los invito a los que escuchen a que vean Eugenia Cooney, o sea, lo enfermos que estamos de aplicarle la corrección política, porque no se puede hablar del cuerpo, a algo a una persona que necesita ayuda de inmediato. Y también a la gente que la sigue, quiero decir, que necesita ayuda de inmediato, porque yo nunca vi una cosa así. Nunca en mi vida experimenté la sensación de ver una persona que por lo menos 5 años que se está muriendo en cámara, de a poco, y que se puede morir en cualquier momento. Y el morbo de ver eso no existió nunca. Entonces, quiero decir, en esa fragmentación de Internet, creo que lo que pasa masivamente a la gente que todavía está en la calle y qué sé yo, es ofrecerles poco y con mucha intensidad en el sentido de la remera, los 50 millones de merchandising, esto, lo otro, que sea para chicos, o sea, que lo puedes compartir con tu chico. Y aún así pueden suceder cosas como de manera como aparece Michael Jackson, por ejemplo. Es decir, Taylor Swift, por ejemplo, es un fenómeno parecido, o es un fenómeno que se tiene que entender de otra manera completamente diferente, porque el mundo es completamente diferente. Yo creo que se tiene que entender diferente, pero es lo más parecido a ese tipo de consenso. Es curioso que sea un consenso blanco, es curioso que sea un consenso conservador, pero también es cierto que Michael Jackson rompe un poco después de Off the Wall, rompe un poco con la música negra más arriesgada. Son buenísimos los discos de él, pero... Sí. Pero Off the Wall es muy negro y Thriller es un disco crossover, ¿no? Es un disco crossover.
Taylor no necesita hacer ese crossover porque es otra época. Porque pero es exactamente igual a la imagen que quieren tener todas las chicas del mundo, ¿no? Sí. De saque, al menos, quiero decir. Sí. Pero además hay algo de, digamos, que ella hace muy astutamente, que creo que es lo mismo que hacía Michael Jackson un poco, que es esconder lo buena que es. Michael Jackson hacía lo mismo. O sea, Michael Jackson sacaba estos singles extraordinarios, pero pop, qué sé yo, y luego vos ibas al disco, en el disco había cosas fabulosas. Sí, The Lady of My Life o Pretty Young Thing. Por ejemplo. O incluso... O Rock With You. Claro, o ir al back catalog de los Jackson 5 o la gente o las citas Jackson. O lo que... Entonces, y Taylor hace lo mismo, saca 3 simples que son canciones bien pop y después vas al disco y en el disco es muy evidente, titula cosas con cosas de Millie Dickinson, hay canciones como The Lakes donde claramente está citando a Thoreau, hay folk a la Joni Mitchell, claramente hay influencias de Carole King. O sea, vos ves, digamos, que lo que ella te pone es la, y adentro del disco es como y unas letras increíbles. Que ahora le volvió a grabar, viste, está grabando de vuelta todos sus discos para ser dueña de los masters. Además, eso es una estrella del capitalismo, explicándote cómo hacer que el capitalismo te funcione. Es una persona que dice quiero dinero, cosa que no dice mucha gente, viste que la gente como... Lo esconde, claro. Lo esconde, ella no, ella quiere plata y está bien, y que sea mujer diciendo quiero plata es muy fuerte. En Bad Blood, que es un tema que fue muy famoso en su momento, Kendrick Lamar, que para mí en este momento es el mejor de todos, sobre todo como rapper, o sea, yo lo vi en vivo y quedé impresionada, o sea, como... él había grabado un pequeño sampler en la versión original en el 2014, y ahora ella regrabó el disco y es un dúo con ella. Y me decís, Kendrick Lamar haciendo un dúo con Taylor Swift, sí. Sí, porque tiene sentido, porque es como decir, bueno, ella se lo ganó sola, se lo ganó contando su vida, se lo ganó dándole al público el pop más, no es lavado, tampoco es bueno, pero un pop como muy accesible y después metiendo dentro de sus discos cosas muy sofisticadas, sobre todo líricamente. Le producen hay 2 discos que se le produce la gente de The National, hace dúos con Lana Del Rey, quiero decir. ¿Te sientes rara cuando te das cuenta de que te gusta, por ejemplo, y con eso ya vamos acabando la conversación? Sí. Cuando te das cuenta de que te gusta Taylor Swift, hay un punto de vergüenza como de ponerte Euphoria, la serie a escondidas, porque piensas, hostia, creo que soy un pervertido al principio viendo sí. Euphoria. A mí eso me ha pasado. Como cuando empezamos a ver Euphoria, como no sé si es un poco lamentable, ¿no? Como estamos viendo como estos jóvenes, que luego ya ves que no son tan jóvenes, pero ese mismo sentimiento, por ejemplo, a mí me costó mucho aceptar que me flipaba Drake, o sea, me resistía a esa idea, porque pensaba, bueno, Kanye West sí, The Weeknd claro, también, está bien, pero no, ya nos metemos aquí y nos metemos duro aquí. Y la realidad es que gustándome muchísimo Kanye West y gustándome muchísimo The Weeknd, me gustan por lo menos igual o más Drake, y son los únicos discos que tengo descargados en Tidal, que como buen negro es el servicio de música que más escucho, claro. porque soy pro Jay-Z totalmente, y tengo los discos descargados, los únicos que tengo son todos de Drake, tengo 7 discos de Drake, no, entiendo, y es lo único que escucho en los aeropuertos y en los vuelos, pero me ha costado mucho dar como un paso al frente y decir, sí, tengo 40 y algo y estoy como una chica de Atlanta a tope con este rollo, con esta especie como de lullaby songs que se hace el tío. Sí. Es lo que más me gusta. Ha conectado conmigo. Pero sigue habiendo incluso un cierto vergüenza o reparo, o que alguien me ponga un tuit como de que puede pasar cualquier día de este puto viejo de que va, ¿no? A mí me pasa, me lo hacen bastante, pero con Taylor. Pero lo que me pasó fue lo siguiente, a mí, yo la venía escuchando desde la coartada de La Periodista Cultural. Pero sí había algo cierto, que era cuando saca para mí un gran disco que es Red, 2012 creo que es. Claro, era una chica de 22 años. Entonces lo que yo decía cuando lo escuchaba era, qué buena es esta chica, pero no lograba ese momento porque, claro, era mucha la diferencia de edad. Ahora, en los últimos 3 discos, yo creo, sí, aproximadamente, ella es mucho más chica que yo, tiene 34, tengo 50, pero claro, vivió tanto que hay algo de experiencia. Ella habla casi siempre, habla de su experiencia, que ya un poco se equiparó, quiero decir.
Porque por más que sea mucho más joven... Ha vivido más. Claro. Bueno, claro, es la mujer más famosa del mundo. Entonces, hay cosas de su lírica que ya están en el mismo nivel. Entonces, empecé a hacer un poco de back catalog y no me gusta todavía muchas cosas de muy de chica, pero por ejemplo ahora estuve en una residencia con gente muy elegante, escritores y no sé qué. Y la noche es que escuchábamos música, entonces escuchábamos eso, Scott Heron, que fino. Escuchábamos, no sé. Sí, la gente también sacaba sacaban lo mejor que tenían también, ¿no? The Pogues, Leonard Cohen, que esto que lo otro. Y yo después volvía, pues nos íbamos temprano a la habitación y me ponía en los auriculares La verdad. Bad Blood, Taylor Swift, Kendrick Lamar, y era como Bad Blood, y era como, Dios mío. Y jamás lo hubiese hecho abajo. Porque no. Sí. Digamos. Y ahora, por ejemplo, anoche ella tocó en Argentina la primera vez. Y yo dije, no me importa nada, pongo que soy recontra fan. Y bueno, las chicas me regalan los cositos de la amistad. Las fans de Taylor Swift. Sí, las fans de Taylor Swift me regalan, son las letras del título de las canciones. Qué bueno. Lo hacen ellas. Lo hacen ellas, sí. Y lo venden en los conciertos. Lo regalan. Regalan. Son para regalar. Qué bueno. Ellas interpretaron de una letra de una canción. Ella dice como metafóricamente, hagamos brazaletes de la amistad. Que brazalete de la amistad es poner como el nombre de tu amigo y regalárselo. Y ellas lo interpretaron como hacerlo con las canciones, o sea, como una cosa creativa muy impactante ahí. Y yo tengo como 20. Una vez dije en una radio, porque había una chica me estaba contando, fue una cosa muy rara, porque yo dije, qué freak que soy. Era un programa cultural donde estaba promocionando yo un libro, no sé qué. Entonces ella recomienda una novela de, creo que Marguerite Duras, no me acuerdo ya. No importa. Mira lo que te digo, no importa. Una francesa culta. Y de lo que se trataba es como de una mujer que siente que no pudo superar una ruptura, entonces vuelve siempre al mismo lugar y físico y se vuelve como un fantasma, se va descomponiendo. Y yo le dije, es igual que la letra de Right Where You Left Me de Taylor, que es realmente así. Es una canción que es sobre, ella se queda como un fantasma en un bar donde la dejó un chico. Porque no pudo. O sea, de lo que está hablando es que no puede hacer el move on, pero además tiene como otro subtexto, que es el subtexto como filo fantástico y qué sé yo. Yo me encontré media hora explicándole la letra a la otra. Qué bueno. Y diciendo, se va a la mierda, Marguerite Duras, o sea, es mejor esto. Yeah. Y seguramente, capaz que lo leyó, quiero decir. Porque ella es muy, bueno. Y hay toda esta cosa que la gente quizá en España no lo sepa, aunque ha salido en toda la prensa de las fans de Taylor Swift argentinas movilizadas, que puede ser casi una peli de Sofía Coppola, yo creo, ¿no? Sí, es totalmente así, ¿no? una peli de Sofía. Se están organizando para frenar a Milei. Eso es increíble, esa historia. ¿Tú o sea, tienes contacto con ella? Sí, hablo con ella. Se llaman Swifties por la Patria. Buenísimo. Y hicieron toda una campaña de... ¿Qué tipo de acciones están poniendo en marcha? Tienen, primero los brazaletes de siempre dicen Milei no. O sea, se pasan ese. Después están haciendo una campaña de pósters en toda la ciudad, rosas, que dice Swiftie no vota Milei, pero son muchos. Qué bueno. Y después hay como unos pósters muy lindos de Taylor en las diferentes eras, porque eso es de cosas con cositas que hablan en contra de Milei, pero mucho, O sea, y son 3 estadios, es la cosa que tiene más visibilidad en este momento en Argentina. ¿Y quiénes son ellas? ¿Cuántas son? Son muchas. Lo que pasa es que incluso las que no piensan así, es como que siguen las instrucciones de Taylor. Y Taylor durante un montón de tiempo no dice a quién vota porque ella viene del country, viene de lo súper tradicional, entonces... Y hay un momento que toman la decisión, y eso está en un documental, de llamar a votar en contra de Trump y específicamente de la candidata muy facha de Trump en Tennessee, en Nashville. Y fue un escándalo. Yo creo que perdió muchos fans trumpistas y qué sé yo. Y ella lo explica con mucha claridad y qué sé yo, y lo explica como que lo hace desde una mujer cristiana, bla, bla. Y feminista y que esto que el otro. Entonces las chicas, incluso las que están, quizás no están tan de acuerdo, respetan eso. O sea, quiero decir, politizó desde lo más
light, si querés. Canciones de amor, canciones autobiográficas, es decir, yo con una acción pequeña a una generación de chicas. Y a mí me impresiona mucho ese poder. O sea, es como, no sé, no iba a ir a Canadá y el presidente de Canadá pidió que fuera porque le iba a servir para los votos. Y de hecho ella terminó yendo, pero no creo que porque se le haya pedido presidente de Canadá, sino porque iba a ir, nada más que no lo había anunciado. Pero digamos que salgan, es patético. O sea, que los ponga patéticamente en evidencia a los líderes mundiales con nada, me parece una cosa sumamente hermosa. O sea, que tengan que decir, Taylor venía a mi país. El presidente de Chile también se ha declarado como... Sí, el presidente de Chile. Sí, cuando ella tuvo un problema con Kim Kardashian, en realidad. Y porque ella venía con problemas con Kanye, cuando Kanye le sacó etcétera. Todo eso, ese rollo, porque Kanye está loco. Ya. Y además Beyoncé se quería morir esa noche. Y ahora, cuando Taylor abrió O sea, Beyoncé entendió, ella es la reina blanca, yo soy la reina negra, esto es un ajedrez, está todo bien, no hay problema. Y Kanye, bueno... Lo rompió eso, sí. Sí. Bueno, claro, es la parte esta también suya maníaca. Sí. Apareció. ¿No? Apareció ahí, bueno. Entonces, bueno, en ese momento que ella estaba teniendo como muchos problemas, sobre todo con Kim, el presidente de Chile tuiteó en inglés, además. Yo lo conozco a Boric y me parece una muy buenísima persona que está teniendo muchas dificultades para gobernar un país que no es fácil de gobernar, y menos cuando tiene menos de 40 años. Tuiteó en inglés algo así como: nosotros te queremos, te respetamos, sabemos que no. Dios mío. Entonces ahora cuando como todo el mundo decía, no. Fue el momento que decía, esta persona no puede gobernar nada, y menos Chile. Sobre todo porque lo hizo en inglés. O sea, le hubiese mandado un DM o algo por el estilo, pero hacerlo público así, como que le salió el fan. Yo creo que se despertó a la mañana, vio que le estaban insultando y dijo, no, esta es la mujer de mi vida. Bueno, y después, a la noche, ahora cuando vino, ella, las chilenas estaban convencidas, las y los chilenos, ¿no? Porque es un fenómeno muy queer también, pensaban que iba a ir a Chile sí o sí, porque claro, el presidente, y no. Hizo 3 shows, los shows son en Brasil y en Argentina nada más. Y estaban destruidas. Y Boric, el presidente, vuelve a tuitear y dice, ya hablé con ella, le estoy tratando de convencer. Y voy a decir, Qué no bueno. se puede creer. Qué bueno, está dispuesto a comprometer la presidencia, ¿no? Con tal de resolver este asunto, ¿no? Que lo ponga en ese lugar, como... Lo mismo pasó en Australia, porque va todo el territorio australiano, salvo a Western Australia. Y el premier de Western Australia, como si fuese el gobernador de esa región, también salió a decir, estamos haciendo todo lo posible. Lo que quiero decir es que hay un electorado ahí. Y ya la última pregunta. ¿Es posible ser fan entonces? Porque a mí me sucede algo parecido con esa idea como de que ya la ropa no te define, las gafas no te definen. O sea, no hay nada. Sí. Uno siente ya como que está todo tan... No sé, eso, coincides con alguien en cualquier sitio y lleva exactamente las mismas gafas que tú. O sea, como hay esta sensación como de despersonalización general, como de que todo es asimilado. Sí. ¿No? Uno antes sentía que tenía una cosa particular, sí. Y eso generaba eso, ¿no? Lo que decíamos antes, una contracultura que daba un orgullo y también te permitía posicionarte en el mundo, ¿no? De salir al mundo como tal. Sí, como tal. Pero uno cada vez siente más que eso está como intervenido por esta locura que decíamos, ¿no? Como de las grandes tecnológicas y Disney y los grandes grupos, como que lo han en esta especie como de... Bueno, ya de... no sé, también hay sensación como de que son como los últimos, son como movimientos desesperados por asimilar todo eso porque no hay nada más ya, es decir, no hay como una especie de inventario final cultural, ¿no? Es decir, que, bueno, pues Marvel, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero frente a eso tú, con todo esto que nos cuentas, dirías que sí que es posible hacerlo. Sí, yo creo que sí, porque creo que a esta altura lo que es una actitud personal. O sea, yo no me siento identificada con ningún otro fan, no sé lo que les pasa. No importa. O sea, yo cada vez me retraigo más y tengo mis pequeñas obsesiones muy, muy intensas, y lo que pasa, eso es otra cosa. Y creo además como el ser viejo te da una ventaja que es, a esta altura es una vergüenza ser fan, cosa que a mí me enorgullece. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline.